Sí, llego. A ver si te da para hacer un poquito más de zoom, pero estamos. Sí, a ver, ¿dónde está? Sí, igual más o menos el enunciado lo... Ahí estamos. Ahí, Ahí está. ahí está. Bueno, nada, yo lo había marcado, se me hace muy grande. Ahí. Lo había marcado, bueno, resaltado las cosas, ¿sí? ¿Sí? Como empecé a trabajar esto, ahí. Parece un poco mejor. Upa, como toco todo junto. Bien. Es el problema 5, casa de fotografía. ¿Mm? Bueno, primero lo primero que hice fueron como sacar los colores, marcar los roles. Esto lo habíamos empezado a ver otra vez, pero yo no había hecho todo lo que son las historias, ¿sí? Más que nada, como me lo dejé como para hacerlo bueno, sin ayuda, obviamente. Y quería ver cómo me resultaron. Bien, ¿y Eh, qué duda te quedó? ¿Cómo te pareció? Quería ver cómo lo desarrollé y que me digas a ver qué tal lo hice y qué me faltó, Genial. ¿sí? Bueno, no sé si te lo voy directamente acá o lo querías leer. No, el enunciado está clarísimo, me lo acuerdo, así que no hay Ah, problema. Fíjate si querés ya arrancamos con esto. bien, Eh, esto es lo que yo vi. Primero Vos el, me bueno, planteás, registrarse. sí, cómo puede registrarse el sistema, que planteaste como una persona, quiero poder registrarme en el sistema para poder utilizar el servicio de imprimir fotos. Impecable. Para Ujú. subir fotos, la persona debe registrarse en el sitio, completando todos los campos requeridos con sus datos personales. Queda media extraña la forma de redacción de la regla, porque justamente decís para subir las fotos tiene que registrarse y estás en la historia de registrarse. Lo que específicamente se pone como regla de negocios es qué restricciones particulares tiene el registrarse. El que tengas que completar todos los campos requeridos no sería Ajá. particularmente una regla. ¿Tiene el Acá enunciado podría alguna poner. regla de registro? No que yo me recuerde, creo que lo habíamos tomado como que Dice, para subir eran. las fotos, la persona debe registrarse en el sitio ingresando sus datos personales, su nombre, su Ujú, apellido, su mail, su domicilio, su nombre de usuario y una contraseña. Una vez claro. autenticado, el usuario puede subir un máximo de 50 fotos y demás. Claro, en esto Profe. no dice particularmente nada, pero Ujú, todo lo que sea registro, ¿qué dato sería el que después utilizaríamos como eso? Si el nombre de usuario, alguno de los datos de estos no se podrían repetir porque no podríamos tener dos personas que tuvieran la misma repetición. O sea que o claro. el nombre que inventa como el nombre de usuario o la dirección de mail, que es la que se utiliza habitualmente Tienen que ser como únicos. algo, tiene alguna restricción con respecto a qué control tenemos que hacer en este registro para que la funcionalidad del registro sea Ajá. consistente. Si el O enunciado, sea, generalmente los parciales o la forma de redactar el enunciado lo dicen más claro, este está más amplio, entonces puede parecer que vos la definas como que no se repite el mail, o que no se sí. repite el nombre de usuario, o que no se repiten ambos, o lo que, no sé, que harían. Pero la regla de negocio lo que intentás buscar son restricciones propias del registrarse. No Por entiendo. ejemplo, en algunos Ujú, ejercicios vas a encontrar que las personas que se pueden registrar, como pasa por los sitios de redes sociales, sean mayores a 18 años. Eh, Ese tipo de cosas son las que buscas de encontrar en las reglas, que bueno, este ejercicio en particular no dice nada. claro, sí, me acuerdo que había mencionado como que podíamos tomar, claro, el nombre de usuario, sí, como dijiste, tal cual. Por No eso, sé por y qué la me más marqué, pero sencilla claro, para no complicarnos mucho en este caso es decir, bueno, el correo, la dirección de correo electrónico tiene que ser única. claro. Bien. Entonces acá, bueno, debería modificar eso, ponerle que debe ser única. Creo que A fue ver acá qué donde. consideraste vos en los... capaz que a veces escribís los escenarios y de los propios escenarios te sale la regla. Porque vos qué pensaste, en los escenarios pusiste, la persona ingresa un nombre, su apellido, Ujú. Sí, sus campos, quise poner. Todo lo que me pedía ahí, nombre, apellido, mail, domicilio, nombre de usuario, ahí válido está. y una Fíjate que ahí le contraseña. pusiste, bueno, la regla que estás planteando vos entonces es que el nombre de usuario es único y válido. Entonces el nombre de usuario sería la restricción o la regla de negocio Claro, para lo para que hice tu, acá. para tu historia o por lo que vos pensaste, por lo que vos definiste, es como que puede una persona tener la misma dirección de mail, pero generar dos usuarios distintos con nombres de usuarios distintos. ¿Se entiende la Mm, diferencia? O sea que tu sí, sí, sí. restricción o tu regla de negocios en este escenario que estás planteando sería que el nombre de usuario es único, Claro. para que tenga Sí, sí, acá relación lo con lo tomé. que hiciste abajo. Claro, acá tendría que modificarlo de acuerdo a esto. Está Bien, bien. sí, claro, por lo que vos estás escribiendo, la restricción que estarías poniendo, la regla de negocio que estás definiendo es que el nombre de usuario es único. Ok. Eh, Siempre en la regla de negocio eran las restricciones, ¿no? Eso es lo que tengo Son que tener como en cuenta. restricciones,
Sí, son restricciones, sí, ese sería el título teórico. Restricciones propias Bárbaro. de esta historia, que a Ok, veces están explícitamente puestas en el enunciado y otras veces son definiciones tuyas o sentido común. La ok. forma de redacción no está mal, pero no está tan bien tampoco. La forma de, si mirás cómo estaba escrito, ¿Cómo? eh, cómo estaban escritas la explicación de práctica, cómo estaba escrito el ejercicio que hicimos, eh, le pusiste lo importante del dado, lo que tiene, está bien escrito porque lo pusiste. En el Ah, dado lo acá tengo que importante, ponerle sus datos como son, digamos. sí. Una parte Sí, es sí. esa y otra es que si vuelven a revisar cómo está la explicación de práctica, pueden no poner todos los datos que no son justamente los que afectan a la regla de negocio. Lo que nos importa en el dado es justamente que se destaque lo que recién decíamos, que el nombre ¿Qué de podrías usuario decir? Ah, es único, que una sí. persona que tiene el nombre de usuario C. Pérez, que ingresa un nombre Ujú. de usuario C. Pérez, que no está registrado en el sistema, Ah, te entiendo, sí. porque para que vos digas válido, no me está representando qué significa válido, no sé, es ambiguo en el sentido Ujú. de que no sé qué significaría. Podríamos, si no, Sí. todas las historias iguales, porque siempre vamos a querer datos válidos. Lo que queremos Ujú. escribir es que cuando un dado que la persona ingresa su nombre de usuario, C. López, que no está registrado en el sistema, Ujú. ese es el contexto más importante. Después pueden completarle con el resto de los datos, es decir, y con el mail tal, y con documento tal, pero eso en el dado rellena, pero no es importante. Eso generalmente, el formato que escribimos es en el cuando. Sí. Y cuando la persona completa los datos de su nombre de usuario C. Pérez, su apellido Pérez, su nombre Carlos, su dirección de correo tal, y el otro dato que era la contraseña 1234, Ujú. entonces el sistema registra, no autentica a la persona, sino que genera un nuevo usuario o algo de eso. El sistema registra un nuevo usuario. Registra sería la palabra. Mejor en Porque vez de autenticar me autenticar. parece que es cuando inicia sesión. El autenticar me suena que lo usamos más técnicamente cuando la Claro. persona se autentica en el sistema, es la historia de usuario de inicio de sesión. Bien. Globalmente no está del todo mal, no es que esté mal, sino la forma de lo que buscamos en lo que es importante. Ujú. En el dado está escrito, siempre que esté escrito, que no lo dejen de escribir, es cuál es la situación. Entonces, la situación, no usar la palabra válido, porque la interpretación de válido no sabemos qué significa. Es muy amplia, ¿no? Como que por ahí. No sé de qué manera de representarlos con un ejemplo, ¿Qué es válido pero un yo nombre de puedo poner usuario, esto digamos? mismo, Ujú. C. Pérez es válido, sin decir Claro. qué significa el válido, porque es válido, qué sé yo, son 4 letras, Aparte no sé, digo puedo que decir no está cualquier otra. registrado, o sea, claro. Ujú. Lo que hace falta es decir qué significa validez. Es válido porque no está Tal registrado en el cosa. sistema. Claro, capaz que en palabras intento Mm. transmitir es el por qué, por qué se considera válido ese dato. Y eso es lo que tiene que estar escrito. Bien. Bien. Y bueno, la forma así vamos ganando en general. El dado que tenés en el de abajo en el otro, En este. si la persona no ingresa alguno de los datos personales, no me importa. Eso no es importante. ¿Cuál es el contexto importante para que el registro Que, sea fal- fallido? que falle lo del nombre de usuario. Que no sea Exacto, único. tal cual. Entonces se Vamos a hacer escribe así. exactamente, claro, Ujú. se escribe exactamente de la persona ingresa el nombre de usuario C. Pérez, que ya está registrado en el sistema, Ajá. Un nombre de que ya está usuario. registrado en el sistema. Pero es distinto ponerle que no sea único válido. O sea, como se le pongo directamente que ya está registrado en el sistema. Claro, porque lo que estamos representando es decir un conjunto de Ujú. datos que nosotros le damos valor de verdad. Un conjunto Claro. de datos, yo estoy diciendo que C. Pérez no está registrado. Entonces, si una persona, la intención de estas fichas o de estas tarjetas es que cuando pase al área de Ujú. implementación, o cuando pase al área de testing, o cuando pase a los diferentes lugares, o cuando alguien lea esta tarjeta, se dé cuenta que si yo pruebo con ese dato,
la respuesta del sistema tiene que ser lo que dice abajo, que dice el sistema rechaza generalmente en los de error aparece un cartelito o algo de eso. No es solamente rechaza el registro, sino que el sistema informa que ese nombre de usuario ya está Informe. utilizado, algo así. Bárbaro. Sí, sí, sí. Realmente los carteles de registro fallidos, esas cosas, son que ya están utilizados. Entonces, la Claro. intención, fíjate que si no te comparto, porque hay un ejercicio de esto de registro cuando hicimos, no sé si lo viste. Yo con vos creo que no, no sé. Si te digo te miento. La verdad que O si viste y el medio. resto, por eso, si el resto tiene algún comentario, esto que estamos charlando, de lo que lo haya yo distinto, o que se comprenda, volver a tratar de leer, que está subido a la plataforma, la, Sí. ¿Cuál era? la explicación de práctica y también el ejercicio práctico que hicimos nosotros el martes pasado, que tiene una historia de usuario medio definida de lo que es el inicio de sesión, de ciertas Ah, historias sí, sí, sí. medias típicas, y que Sí. tienen un enfoque de qué es lo que le damos importancia, o qué es lo que no es importancia, sino qué es lo que tienen que transmitir en una tarjeta de historias de usuario. Lo que hay que transmitir en una tarjeta de historias de usuario es la regla, que sería qué es lo que va a controlar esta historia, por qué va a fallar, cuáles son las condiciones por las cuales, en este caso, no le va a permitir registrarse, cuáles son las condiciones por las cuales, en algún caso, no le va a permitir eh, comprar algo, cuáles son las condiciones por las cuales, en algún caso, no le va a permitir sacar un turno, comprar un boleto, comprar un pasaje. Entonces, las reglas de negocio son aquellas condiciones por las cuales la historia puede fallar en el sentido de que si se da alguna de esas condiciones, no hay que rechazarle la operación o la transacción que estamos realizando. Lo importante Ujú. entonces es definir primero la regla y después que determinas la regla, tenemos que considerar el dado. Lo más importante en el dado es mostrar un conjunto de datos, de aquellos datos que son imprescindiblemente necesarios para que la regla se cumpla, en el caso de éxito. Y Sí. cómo se da la forma de redacción es esa, decir cuáles son los datos y cómo yo considero esos datos. Los ¿Cuál es? considero que, sí, dale, no quiero seguir yo, No. sino qué tiene que hacer. Y es como que no están transmitiendo nada. Tenemos que decir Bien. cuáles son los datos que son válidos, por qué los consideramos válidos, y entonces sí tiene un poco más de sentido que sean historias que cuando estoy haciendo el registro, estoy pensando en el registro, cuando estoy haciendo el inicio de sesión, estoy haciendo el inicio de sesión, como que todas las fichas tienen que ser distintas. Claro, está bueno eso, como que no sean genéricos. Y si lo vemos muy genérico, como que no. Ok, Claro, entiendo. como Ujú. que sí, es una llamada de atención. Cuando les quedan las historias de una manera parecidas o muy, no sé las Sí, como que palabras, ya. pero como que no dicen nada, no transmiten contenido, Ujú. provoca que no tengan el suficiente análisis. Pero bueno, la corrección en general Ok. intentó ser esa, que lo trates de Profe, revisar en ese sentido. Podemos seguir si querés con otro escenario, una pregunta, a una ver Bien. si tenemos pregunta. las mismas Ah, cosas o bueno, ahí estaba preguntando un compañero. sí, a ver, En el dado, ¿no? O sea, sí. los datos irrelevantes entonces no es necesario ponerlo como por ejemplo el apellido, que no causaría ningún problema que sea cualquier cosa. O sea, eso directamente en el dado lo obviamos y nos enfocamos en el nombre de usuario en este caso y la contraseña y el mail. Exacto. Esperen, si querés dejar de compartir, que Sí, busco el ahí está. ejercicio que mostramos el otro día, como para hacer un pedacito de resumen, que lo tengo por acá, y más fácil a veces si lo ven que hablarlo. Llego.
ejercicio que está subido de la explicación de la semana pasada. Así repasamos eso. Esto está subido en la plataforma y lo que les quiero transmitir es el ejercicio este que justamente está el registro de usuario. ¿Se ve o lo pongo un poquito más grande? Bien. El ejercicio hablaba, bueno, la situación de que daba era que el correo electrónico era lo que se usaba para iniciar sesión. Y entonces la regla de negocio se escribía redactando exactamente que el mail va a ser utilizado como usuario y que no podía repetirse. Entonces, en el dado, la importancia es lo que estábamos planteando recién. Dado que el mail tal no se encuentra registrado previamente o no se encuentra registrado en el sistema, y después en el cuándo sí ponemos todos los otros datos que son necesarios completar, pero que no tienen ningún valor de verdad. Porque si pone Pérez, González, Juárez y qué sé yo, no vamos a hacer ninguna verificación. Entonces el sistema da al alta al nuevo usuario, bueno, decía que generaba una contraseña y que se la mandaba a ese correo electrónico y también le enviaba el mail y todo lo que decía el enunciado, no sé si recuerdan el ejercicio, después revisen el enunciado, pero técnicamente lo que se espera con respecto a historias de usuario es que en el dado, si escriben, como me preguntaba recién el otro de los chicos, si en el dado ponemos todos los datos, no hay problema. El tema es que es cansador, porque vamos a poner todos los datos en el dado. Se pierde un poco cuáles son los importantes y cuáles son los otros, porque si ponemos a todos, podemos olvidarnos o perder de vista lo importante. No está mal. Podrían escribir también el dado, diciendo dado que el mail ingeniería tal y el DNI es 2233 y el nombre es Carlos y el apellido es González. Ponerlo todo en el dado no estaría mal, es otro modelo, pero corremos el riesgo de por cansancio o por rutina o por no prestar atención, no le demos justamente lo que necesitamos destacar. Lo que se necesita destacar es cuál es el dato que nos genera que esto sea el escenario 1 sea un registro exitoso. ¿Cuál es el dato, único dato en este ejercicio, que obliga que el registro sea exitoso? Es el correo electrónico, porque esa es la regla. Dice que el mail no se puede repetir. Y por ejemplo, encontramos otro ejercicio de registro en donde dice que la persona se registra con un correo electrónico que no se puede repetir y que tiene que ser mayor de 18 años y que se le pide que ingrese su nombre y apellido, su documento y su correo electrónico y demás. La variación en esto sería que el registro exitoso va a estar dado cuando un mail ingeniería@ingeniería.com y la fecha de nacimiento es un número del 1 de enero del año 1980, donde mostrés que tanto el mail no se encuentra registrado y que la edad es mayor de 18 años, para mostrar otro ejemplo en donde haya una condición compuesta, porque la regla, yo la estoy cambiando, estoy hablando en el aire, pero una regla puede ser que para que una persona se registre en un cierto sistema, la definición es que el correo electrónico va a ser su cuenta de usuario y que no se puede repetir, y que la persona que se registre tiene que ser mayor de 18 años. Entonces, el escenario exitoso, además de pedirle el documento, de pedirle el nombre y apellido, de pedirle la dirección, de lo que sea, lo que tenemos que poner en el contexto del dado es cuáles son los datos necesarios para que el registro sea exitoso. El ejemplo que yo les estoy dando, de que es un poco más complejo que solamente la dirección de mail, tendríamos que poner que esa dirección de mail no se encuentra registrado y que la persona nació el 1 de enero del año 1980, que es mayor de 18 años. ¿Se ve el ejemplo más fuerte? Bien, entonces, el registro fallido, en este caso, se escribe el registro fallido por mail registrado previamente, y se escribiría entonces, dado que el mail tal ya se encuentra registrado previamente, cuando ingreso todos los datos del formulario, entonces el sistema no da de alta al usuario y muestra un cartelito diciendo que el usuario ya está. En el caso del ejemplo que doy yo, de que también puede fallar por el nacimiento, habría otro escenario más fallido, que falla porque la fecha de nacimiento de la persona es menor de 18 años, en donde mostraría diciendo, dado que la fecha de nacimiento de la persona es 1 de enero del año 2002,
o no sé 18 dónde quedamos, pero bueno, 1 de enero del 2021, y la persona ingresa esa fecha, entonces el sistema le dice que no puede registrarse porque es menor de 18 años. Entonces, lo importante en las historias es que encontremos en lo que están escribiendo en el dado en la información necesaria y suficiente en el éxito para que las reglas se cumplan. Y el fallido de cada una de las condiciones en donde puede fallar. No sé si quieren seguir viendo esto, seguimos viendo si se interpretó lo que también decía en la otra pregunta, de si en el dado ponemos todos los datos. No es un impedimento, no hay ningún problema, los pueden poner. Lo que vamos a buscar es que esté la palabra, que no esté la palabra válido, sino que esté la palabra de cuál es el dato de todos esos que pusieron, cuál es lo importante, o cuál es lo que consideramos necesario. Ok, te entiendo. Bárbaro. Bien, no sé si, como quieren, como dejo de compartir y volvés al tuyo, si tenías, seguimos mirando el tuyo. No, vas a seguir viendo aclaraciones Las como mismas. esas. Tengo que modificarlo. Sí, lo quiero modificar. Sí, porque no. Sigue Con ese siendo concepto. genérico. Revisá, por eso puede servirte volver a mirar este ejercicio que subieron o también el video de la explicación de práctica, en donde se intenta, en palabras, focalizar lo importante o lo que tratamos de que detecten. Fíjate que en este del inicio de sesión, cualquier inicio de sesión de cualquier ejercicio, la manera de que sea éxito, obviamente, que ingrese un nombre de usuario y una contraseña correctos, y con un nombre de usuario y una contraseña correctos, inicia sesión. Y acá tiene en este ejercicio tiene una particularidad diferente, diciendo que se bloquea la clave cuando tiene 3 intentos. Algún otro ejercicio no va a tener nada, puede probar N veces y no se le va a bloquear la cuenta. Todos los Claro. ejercicios van a tener seguramente alguna definición distinta, pero esquemáticamente deberían ser todos similares. Muy bien. Sí, estoy viendo también los demás que hice y uso, a ver cómo se puede decir, mucha holgazanería a la hora de escribir y que lleva a que sea re genérico. Eso, Y es eso. está mal. Eso es lo que se Ujú. detecta al toque. Eso es lo que se detecta el error más genérico. El error más genérico es terminar escribiendo, dado que los datos son válidos, entonces cuando se ingresan los datos, el sistema registra los datos. Y Sí, si se dan cuenta, ustedes quisieron nada transmitir un con montón nada. de cosas, Mm, ustedes quieren transmitir un montón de cosas, pero no llegan a eso. entiendo, sí. Quizá para mí mismo sí se entiende, pero lógicamente no es para mí mismo. Ujú. Tal cual, exactamente. Vos lo pones con tu mejor expresión y vos lo entendés clarísimo, pero tenés que ponerlo en el vocabulario más estricto, pensando en que lo tiene que interpretar o transparentar en que todas las personas interpreten lo mismo. Pero bueno, la técnica es esa, no vamos a salir de ahí, va a estar bien. Buenísimo. Bárbaro. Bien. Bueno, gracias por ese dato. No, sí, revisarlo las veces que quieras y Sí, nada. seguro que ahora lo corrijo y después luego lo mostraré, seguro. Ujú. A ver si estoy por buen camino. Bien, ¿quién tiene Yo lo que puedo quieran ver? compartirte. Dale. Qué nervios. Ay, no. Em, Bien, espérenme un cachito que en toda esta vuelta no miré nada del chat. A ver si pusieron lo mismo. Lo que estuvimos hablando. Yo puse que el nombre de usuario no debería repetirse. Está bien. Anímense si no a poner el audio porque a veces no me doy cuenta de que están escribiendo. El examen va a ser en papel para ir haciéndonos la idea. El examen, no quiero hablar de más porque puede cambiar, pero la metodología en general que ha sido es un ejercicio con lápiz en hoja y sacando la imagen con el DNI y demás para subirlo en corrección. Por lo menos es lo que nos plantearon hasta ahora, porque no es en la compu, sino en papel y después subir la imagen. Pero bueno, pueden variar este año si es que hay alguna otra técnica que no conozco. Bien, si los subís un cachito ¿Qué? de Zoom. Ah, sí, perdón.
Si le das un poquito más de zoom. Ahí estoy. Bien. Suponga que el área para la cual trabaja fue contratada para implementar un sistema para el manejo de concursos de los docentes de la facultad. Bien, el docente que quiere inscribirse a un concurso deberá registrarse previamente en el sistema. Para esto deberá registrar los siguientes datos: su DNI, su nombre, su apellido, su dirección de mail. Una vez completado todos los datos, el sistema le mandará a la casilla de correo ingresada la contraseña asignada automáticamente. El mail debe ser único. Bueno, leyendo esto, reforzamos lo que estábamos hablando recién. ¿Cuál es la regla de negocios de esa historia? Es que el mail debe ser único y va a ser utilizado como nombre de usuario. Y según el estatuto de la universidad, los DNI permitidos para concursar son aquellos menores de 55 millones y mayores a 12 millones. Bien, una vez registrado el docente, puede inscribirse al concurso, para lo cual, una vez que haya ingresado al sistema, deberá seleccionar la materia a la que quiere inscribirse. Según el reglamento interno de la Facultad de Informática, que nos facilitó el jefe del área personal, el docente no deberá inscribirse a más de 3 concursos. Allí se detecta otra regla de negocios en donde no le podemos permitir al momento de inscribirse en un concurso que supere, se puede inscribir hasta en 3. Cuando el docente acepta la inscripción del sistema, le debe imprimir un comprobante. Por último, para cumplir con la ordenanza número tal, el jefe del área de concursos, el cual ya cuenta con un nombre de usuario y una contraseña, deberá poder imprimir un listado con todos los inscriptos a una materia determinada para poder enviar dicho listado al secretario administrativo, quien lo firma y eleva al decano. Suponga que el sistema Ciu Guaraní realiza una tarea similar a la solicitada y que puede consultar su implementación y registro. Bien, fíjense también que la forma de redacción de todo este ejercicio, y que creo que fue un parcial, ocurre de que está orientado para que puedan hacer el ejercicio como si fuera la práctica 1, en donde sacan stakeholders, sistemas similares, fuentes de información, que mucho de todo eso al nivel de historias de usuario es irrelevante y hay que sacarlo de que no los confunda, porque hablar del Ciu Guaraní, hablar de la resolución 123, todo lo que es documentación y demás, es como que se usa el mismo enunciado muchas veces para diferentes plataformas de qué queremos sacar de ahí. Entonces, una parte también es poder abstraernos en el enunciado de qué es lo que es relevante para lo que estamos haciendo, en el caso de casos de uso, en el caso de técnicas de licitación, en el caso de historias. Entonces, lo que tenemos que encontrar con historias son las reglas de negocios. Si ahora seguimos con lo que me quieras contar de si las encontraste, si las corregimos, cuáles son las reglas de negocio para registrarse, cuáles son las reglas de negocios para anotarse en una materia y cuáles son las reglas de negocios, si es que hay, en los listados, que luego lo charlamos también. Cuando hay listados, muchas reglas no hay. El listado lista. Generalmente cuando hay historias de usuario de un listado, lo que mostramos son 2 escenarios exitosos. Un escenario exitoso en donde me trae resultados porque estoy buscando que ver quiénes son las personas inscriptas en una materia y me trae N personas, 5, una cantidad de personas inscriptas en la materia, y otro escenario exitoso, pero que no tiene resultados. Es decir, bueno, me trae el listado de las personas que se inscribieron, o los docentes que se inscribieron para concursar en tal materia, y el reporte me dice, no hay inscriptos para el concurso de tal materia. Entonces, generalmente los reportes tienen, si no es que tienen ninguna regla, siempre, generalmente no quiere decir siempre, pero generalmente cuando estoy sacando un listado, cuando estamos sacando un reporte, pensamos en qué respuesta nos va a dar, qué respuesta nos puede mostrar cuando hay resultados y qué respuesta nos va a dar cuando el reporte me da vacío. Entonces generalmente tienen 2 escenarios que no son uno fallido y uno exitoso, sino que los consideramos habitualmente el listado o el reporte con datos y el reporte con vacío o el reporte sin datos. Y lo que planteaban acá también es que el mail debe ser único, y también habla ahí de que según el estatuto, los DNI permitidos para concursar son aquellos que son menores a 55 millones o mayores a 12 millones, que también ahí aparece una regla. No la interpreto demasiado, ahora la vemos, si es que no se puede la persona ni registrar en el sistema o no se puede después inscribir a un concurso. Por cómo está escrito, está planteado como que sería, como lo que me estoy anotando yo es para registrarme, para inscribirme a los concursos, es una regla de negocios del registro. No sé si lo interpretaste de esa manera. Claro, esa era mi confusión. No sabía si el DNI era ponerle 60 millones, si la persona se podía registrar y no podía inscribirse,
o directamente no se podía registrar. Eso me confundió un poco, no me acuerdo cómo lo hice, pero ahora te lo muestro. Bueno, acá le Tras que puse tenga sentido, pueden ser ambas cosas, no creo que sí. Buscalo a ver qué tomaste, pero no creo que tenga problema o cómo lo interpretaron, si es que lo... Este es el listado de historias que identifiqué. Tal cual. Registrarse, iniciar sesión, cerrar sesión, inscribirse a un concurso y sacar el listado. Está muy bien. Acá Está no bien, sabía si entonces la poner restricción pusiste... docente o si poner usuario no registrado. Puse docente no registrado. Está bien, está bien, está bien. Bien, y Está puse bien las porque es un reglas de docente negocio, que el mail debe ser único. cable. Y bueno, y esto. Y los DNI, copiaste eso, está bien. Por cómo está puesto la redacción, está puesto de que ya directamente no lo dejas registrar porque no se va a poder inscribir a nada y la persona que después se va a inscribir es aquella que ya cumple con el registro, así que está muy bien. Bien. Es la pregunta que pusiste ahí, va a poder registrarse, pero después no lo rechazas en el otro. Está... Y si lo hacen al revés también. Bien, el registro exitoso, entonces, dado tal mail que no se encuentra registrado y un DNI que le pusiste que cumple la condición, está bien. Cuando se ingresa tal DNI, con tal nombre, con tal todo y demás, el sistema da de alta al usuario, genera la contraseña y le envía al correo electrónico. Bien. Registro fallido por DNI fuera de rango. Dado el email tal que no se encuentra registrado y el DNI que es mayor a, no me acuerdo de las condiciones, pero era mayor a 50 millones. Creo que tenía que ser menor No a sé 55. cómo era el rango. Mayor a 12 y menor a 50. Sí, Y mayor a 12. sí. Ok. Bien. Cuando el docente ingresa al sistema tales datos, entonces el sistema no da de alta al docente y le muestra su DNI, no está. Bien. Acá puedo poner docente, usuario, no pasa nada, ¿no? No, no pasa nada. Bien. Así. Y registro fallido por mail ya registrado, entonces dado un mail que ya está registrado previamente y tal DNI, cuando también pueden ver, volviendo a esto, que en este caso son dos datos, el correo electrónico y el DNI. Pueden ver algunos ejemplos y tampoco está mal, aunque focalizamos que lo hagan de esta manera como lo hiciste, de que si ya con el mail va a fallar, redundante ponerle que sea bueno o que no me importa mucho el DNI. Entonces puede haber explicaciones de práctica, puede haber resultados en donde el escenario fallido, si ya lo estás planteando que lo que va a fallar es el mail, puede alcanzar en el contexto en donde pongas dado que el mail ya está registrado previamente y que no escriban nada sobre el DNI, porque es como que ya una cosa es más fuerte o el control que vas a hacer es que ya si ingresas ese correo no te importa nada qué está pasando con el mail, con el DNI. Nosotros provocamos o preferimos que los dos datos, que cuando hay más de uno, cuando no es un dato solo el que es la regla de negocios, planteen mostrando como que el uno que falla es tal y que el otro es válido, como lo escribiste así. Pero también aceptamos cuando solamente ponen el único dato que es el que estaría fallando, porque pusiste ahí como escenario que el registro es fallido porque el mail fue registrado previamente. Lo digo como acotación porque si alguno también hace autocorrección y lo escribió de otra manera, tampoco está mal. La marca que le pusiste está bien. En esto que había un rango, pusiste, no estoy pensando medio en voz alta, si pretendíamos que hicieran, cuando planteaste que estaba fuera del rango, ¿me volvés un cachito arriba con la regla? Así. Profe, yo tengo una duda con lo del rango. Dale, por eso, porque me quedó medio... Yo en lo del mayor a rango 12, puse, yo con lo del rango puse dos escenarios, uno que sea mayor a 55 y otro escenario que falle por menor a 12. Pero no sé si hay que poner dos o uno solo, como hizo ella, fuera de bien, rango. eso es lo que me quedé exactamente con la misma inquietud. No está muy redactado el ejercicio, no tiene demasiado detalle, así que queda abierto a la forma de expresión de cada uno.
la diferencia de poner, o que yo haría, si pusiera, como decís, y me parece que me hubiera salido de esa manera, de poner 2 escenarios separados, es porque informaría con carteles diferenciales. Decir, bueno, falló porque su DNI es menor a 12 millones, o bueno, en cambio, si haces esto que está planteando ella, de que hacemos uno solo, es como genérico. Su DNI está fuera del rango, como un mensaje medio genérico, su DNI está fuera del rango válido. Y está bien. Porque los sistemas a veces te muestran un cartel genérico en donde te dicen el DNI o su número de DNI no cumple con la normativa 123 y anda a leerla. O el cartel es más específico y querés interpretar y transmitir diciéndole, bueno, se equivocó porque por tal dato y no por el otro. Pero me parece que está bien, porque no es imprescindible haber hecho los dos, ambos casos, si están bien escritos y si están bien documentados, cumplirían bien, porque lo que está planteando ahí es un valor dentro del rango y un valor como que el éxito está dentro del rango y un valor fuera del rango. No está mal. Profe, y una pregunta. O sea, ¿por qué pidió entonces ver el enunciado? Que si hubiera dicho algo en específico hubiera sido mejor hacerlo de la forma en la que especificás cada caso. Claro, a veces en el enunciado te dicen, cuando la persona tiene el documento menor a 12 millones, le decimos algún cartel, Ah, ok, como ok, que si ok. ya en el enunciado te están diciendo qué hacer o que el sistema reacciona distinto cuando pasa algo, entonces el escenario tiene que cumplir con lo que el enunciado dice. En los Bien, ejercicios que más o menos mostrábamos la otra vez, decía, si la persona ya tiene una parcela asociada, se pone tal cartel, si la persona es deudora con el fisco, se le pone tal cartel. En este caso, no dicen mucho de cómo responde el sistema, que no respondería distinto a si el problema es menor a 55 o menor a 12 o si el número es mayor a 55. Entonces, queda a nuestro criterio, porque si los prueben de escribir dos escenarios diferentes, a ver en qué se diferenciarían. Y en conclusión, Claro, no sí, cambia. bien, excelente. El sistema va a responder de la misma manera. Capaz que queda más completo, no es una situación ni crítica ni grave, no es una falla compleja. Bien, el que le sigue dice, la regla es la que detectamos, que el docente no se puede inscribir en más de 3 materias. Entonces, dado el usuario con esa dirección de mail, no, ahí ya el DNI no me importa nada. ¿Cuál es? Cuando me quiero inscribir a un concurso, ¿qué es lo importante? que el email ya está registrado. No, tampoco, porque vos ya estás diciendo arriba en el título que como usuario registrado, o sea que ya la situación de que la persona está registrada ya fue. Ok. Y lo importante es que no esté inscrito a más de 3 cursos. Exactamente. El dato que tenés que ingresar o la información que tenemos que poner en el contexto es qué es lo que vamos a controlar para que la inscripción a la materia sea exitosa. Se puede, que no se puede inscribir en más de 3 materias, no sé si lo dice el enunciado, pero también sería interesante que no me inscriba 2 veces en la misma. Claro. No sé si este ejercicio lo decía, no quiero complicarles, pero a veces algún ejercicio tiene sentido común de que si entonces el contexto es, dado que el docente quiere inscribirse en la materia Ingeniería de Software 1 y no está inscrito no tiene menos de 3 materias inscriptas, está inscrito en menos de 3 y está inscrito en menos de 3, y yo le agregaría, y no está inscrito en Ingeniería 1, para controlar de que no se inscriba 2 veces en la misma, que el sistema no permita inscribirse 2 veces en la misma. Entonces, cuando el usuario tal selecciona, bueno, pusiste vos eso, arquitectura de computadoras, estás inscribiendo en 3 materias a la vez. La intención del ejercicio es que inscribas de a una. Ah, dale. Que yo me inscriba en una, mañana vengo y me inscribo en otra, mañana vengo y me inscribo en otra, porque lo estás obligando, parecería que estuvieras como obligándolo a que se inscriba en 3. Y si yo quiero inscribirme en una sola, ¿qué hago? No me estaría funcionando el inscribirme. ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende. Entonces, la inscripción es que la persona se quiere inscribir en una materia, o sea que el ejercicio diría, dado que el usuario tal quiere inscribirse o selecciona arquitectura de computadoras en la que no está
ya inscripto y no está inscripto en más de 3 materias, no está inscripto en 3, o no sé cómo la forma de escribirlo, como quieran, no está inscripto, o poniendo al revés, está inscripto en menos de 3, sería. Ese sería el dado. Cuando se selecciona arquitectura de computadoras y presiona el botón aceptar, el sistema le manda una inscripción, imprime un comprobante y lo inscribe. Ah, genial. ¿Lo decimos de vuelta o les quedó más o menos la redacción? En el dado tiene que ser qué es lo que consideramos para dejarlo registrarse. ¿Qué controles tenemos que hacer en la historia de usuario? Inscribirme a un concurso en una materia y que sea lo que estoy diciendo en el título del escenario, que dice que es una inscripción exitosa. Para que una inscripción sea exitosa, es que ese usuario que se quiere inscribir en arquitectura de computadoras no se haya inscrito más, no se haya inscrito aún en 3 materias. Y hubiera sido más completo también controlar que no esté inscrito en la misma, porque capaz que me inscribí 3 veces en la misma y qué sé yo, y no sería un buen sistema, pero bueno, eso es una anécdota mía, que no sería un error grave, sino que sería un comentario de corrección diciendo no controla que se inscriba 2 veces en el mismo concurso. Entonces ahí aparecerían 2 reglas o 2 escenarios fallidos. Uno es porque la persona se quiere volver a inscribir en la misma materia, entonces el sistema le diría ya está inscrito, y otro escenario fallido es que quiere inscribirse y ya está inscrito en 3. El otro escenario fallido, a ver si lo leemos, dice inscripción fallida por la cantidad de materias seleccionadas. Ah, estás haciendo las 3 a la vez. Ahí es donde no sería lo que se esperaba. ¿Cómo? Ahí estás haciendo porque seleccionaste más de 3. El escenario ese no era el esperado que falle porque está seleccionando más de 3. Ah, sería por... claro, lo escribí mal igual esto. Quise decir otra cosa. Quise decir como que ya estaba inscrito previamente. Claro, fíjate que está... Sí, lo que se espera la forma de redacción es que se le rechaza porque ya está inscrito en 3. Entonces, la forma de escribir el dado es dado que el docente, de vuelta, ni el documento, ni... Ya lo del correo electrónico tampoco se escribiría, porque es como que ya es un docente registrado. Lo que ya estás en el... a ver cómo les puedo ayudar con los datos. Vos ya estás adentro del sistema, porque ya inició sesión. Eligió la opción inscribirse al concurso. Y los datos que le está pidiendo el formulario de la inscripción al concurso es que elija una materia. O sea que el único dato que estaría ahí dentro de esto que estás mostrando es arquitectura de computadoras, un ejemplo de la materia que eligió. Ya la parte del DNI, te había dicho en el anterior que no es necesario porque no existe, y lo del correo electrónico también es innecesario porque la persona no va a tipear de vuelta su correo electrónico cuando está ahí inscribiéndose. ¿Se entiende a dónde quiero llegar? Sí. Ahí. La persona, lo que vos vas a poner tanto en el dado como en el cuándo, son los datos que la persona tiene que tipear o que la persona tiene que elegir, si tiene que elegir una ciudad o si tiene que elegir algo, como ahora que elegiría de una lista de materias, elegiría una materia. ¿Qué datos necesita darle al sistema y de qué manera responde el sistema cuando la persona ingresa esos datos? Cuando estoy en el inscribirme, yo ya estoy dentro del sistema, ya estoy logueado, ya estoy autenticado. Como docente ya me registré, ya inicié sesión porque me registré ayer y hoy ingreso sesión porque me quiero anotar en ingeniería. Y lo que me va a pedir es que elija la materia. O sea que el único dato importante en esta historia es qué pasa cuando yo elijo ingeniería 1, qué pasa cuando vuelvo a elegir ingeniería 1, qué pasa cuando ya me inscribí 3 veces, todo eso es lo que queremos que muestren. Cómo reacciona el sistema ante mi inscripción a elegir una materia para inscribirme al concurso del cargo. Con esa intención es lo que buscamos que escriban un registro exitoso, en donde el dato de éxito es lo que intenté transmitirles, de decir, bueno, el docente elige materia después a arquitectura de computadoras, y no está inscrito, o está inscrito en menos de 3 materias por ahora, está inscrito en menos de 3 materias, y no está inscrito en arquitecturas de computadoras previamente. Ese es mi contexto, para que sea exitoso. Okay. Otro escenario de falla
es que me quiero inscribir en fallido porque ya estoy inscrito en esa materia, y el otro escenario de falla es porque ya me inscribí en 3. El escenario de falla que pusiste por acá abajo, por usuario no válido y todo eso, no va. Claro, este estaría mal porque se supone que ya estoy en el Sí. sistema. Exacto. Ok. Ya pusiste vos la fichita al principio arriba de todo, que era un usuario registrado. Y ya un usuario logueado, autenticado, no sé cómo le ponemos el nombre, que ya es un docente autenticado. Lo habías puesto bien. Entonces no va a fallar esto. Este escenario seguramente de falla lo vas a tener en el inicio de sesión, otra cosa, que no sé si lo vimos. Bien. Profe, Sí, dale. Si alguien lo entonces hizo o hizo distinto, digan. habría que agregar la regla de negocio de que si ya o sea, que si ya se encuentra inscrito en la materia que va a elegir, que bueno, no le deje escribirse. ¿O no Si le la van a agregamos? considerar, si la vas a considerar dentro de los escenarios como una posible falla, lo estamos determinando como una regla. Si el Bien. enunciado no lo dice, no vamos a ser estrictos en que se les haya ocurrido, porque quizás en el contexto del examen y no saben el funcionamiento verdadero de algo y demás, puede que no se les ocurra y que no se den cuenta, y lo mínimo que cumplan es solamente lo que el enunciado dice, que son las tres inscripciones. Si tienen el ejercicio más mental de cómo funciona esto y tienen más práctica y empiezan a descubrir qué es lo que quieren interpretarse, te van a empezar a salir, como interpreté o traté de transmitir yo, otros controles necesarios, porque si realmente vos escribís esta historia para una implementación verdadera, es una falla del sistema que me deje inscribirme 2 veces en la misma. Entonces, Yo es cuando una lo regla. leí, como que me quedé pensando y dije, bueno, capaz que si se inscribe a 3 veces esa misma materia, tenemos posibilidades. Pero creo que está Claro, bueno, por eso no sé si lo pensaron, por eso si no lo dice, por eso se consulta, por eso es como que suena que no está escrito y suena que quizás no lo preguntaron, si ustedes como nosotros, porque más o menos un docente conoce las reglas de una inscripción a un concurso, pero cuando tenés que implementar un sistema y no conocemos, porque hablamos de un sistema de ventas de boletos de un tren o cosas que no conocemos, tenés que preguntar, ¿se puede llegar a hacer pasar esto? Entonces, bueno, es como que estuvo incompleta la licitación de requerimientos, en donde no le preguntamos bien qué pasaría si la persona quiere inscribirse 2 veces en el mismo concurso. Entonces, bueno, te van a decir, no lo dejamos, o obviamente que no se puede inscribir 2 veces. Pero bueno, porque conocemos el negocio, porque conocemos la problemática, sabemos que no. Entonces, abstrayéndonos un poco de eso y no generándoles, no queriendo embarrarles la situación, sino abrirles un poco el panorama de qué es lo que busca Historias de Usuario. Literalmente tiene que controlar las reglas que dice el enunciado. A veces se les ocurren otras cosas que tienen sentido común y que no están escritas en el enunciado. Lo mínimo que vamos a buscar es que lo que dice el enunciado esté. O sea que, volviendo estrictamente a lo que dice el enunciado, debería haber una regla de negocios exitosa en donde mínimamente tenemos que controlar que esa persona no esté registrada en más de 3 materias. Y otra regla fallida en donde le va a rechazar la inscripción porque supera las 3 materias. Y con eso nos alcanza para la evaluación y nos alcanza para la técnica y nos alcanza para todo. Pero bueno, esta técnica la vamos a usar en ingeniería de voz, esta técnica se usa en el mercado laboral y realmente tiene todos estos controles que estoy diciendo. Tiene más, generalmente surgen estas preguntas y nada, es para que transmito a veces un poco más de complejidad para que no se queden estancados estrictamente en lo que dice el enunciado. Pero a nivel de evaluación, obviamente que lo mínimo que pretendemos es que lo que dice el enunciado se vea en la hoja. Bien, el listado te salió un escenario solo, no. que dice dado. Sí, El listado escrito es una materia, de vuelta, no. ¿Cómo lo escribirías? A ver, de todo lo que charlamos, ¿cómo hacemos para imprimir un listado de los inscritos en una materia? Primero que tenemos un jefe de área de concursos que quiere ingresar al sistema para poder hacer el listado. Está como, a ver, vamos de vuelta. ¿Cómo les puedo transmitir los listados? Contexto de un listado, de una materia que tenga inscripto, yo tengo que en algún lugar ver en el contexto diciendo, dado
el jefe con tal contraseña y que elige tal materia que tiene docentes inscriptos. Tengo que poner en fíjate que el contexto dice usuario y contraseña, no dice nada. Sí, no dice nada. No dice nada. Dice que es válida la contraseña, dice que el usuario, que no sé bien qué quisieron poner tampoco en el enunciado con el tema de que tenga un usuario y una contraseña si hay que ingresarla en este momento y la persona la va a ingresar en este momento, o inicia sesión. De vuelta habría que ver un poco el enunciado. Pensando que si la persona ya inició sesión como jefe de departamento, lo que va a ingresar es a un ítem que me liste las materias, los listados inscriptos a las materias. En el contexto esperado de cualquier listado, capaz que después vemos otro, como para no embarullar en este. Pero el contexto no me dice nada. Y mínimo, como pusiste ahí, el sistema imprime el listado con los inscriptos en esa materia, es que en el contexto deberías haber puesto que hay inscriptos en esa materia. Y por eso también, generalmente, tendrían que mirar cuando tienen un listado, que habría otro escenario que no es fallido, sino que en este caso sería un listado de una materia en donde no hay inscriptos. Entonces el escenario 1 sería la impresión de un listado de una materia que tiene inscriptos y otro escenario en donde sería la impresión de un listado en una materia que no tiene inscriptos. Porque generalmente todos los reportes apuntan a que me devuelva algo el sistema y no quede una hoja en blanco. Generalmente cuando tiene inscriptos te aparece una tablita o aparece un reporte o te muestra algo, y cuando lo que vos estás filtrando, lo que estás buscando, no tiene nada, te aparece un texto diciendo no hay resultados para la búsqueda, algo así. Entonces, eso es la implementación de un listado. Lo que intenta la fichita, lo que intentamos en la ficha es escribir algo de eso para que cuando esta ficha la lleve a un desarrollador o la lleve al que implementa o lo lleve al área de testing y demás, vea la respuesta del sistema en ese sentido. Intentemos ver cómo respondería el sistema ante las diferentes situaciones. De vuelta, me voy a veces a todo lo que puede pasar. Si escriben solamente así como lo escribiste, fuera de que el contexto no dice nada, el comentario que se te va a hacer no es que esté mal, sino que se podría mostrar el escenario cuando no hay inscriptos en una materia. Siempre van a ser observaciones que suman a que muestren un poco más. Lo más importante hasta ahora en todos los ejercicios que estamos viendo es que identifiquen qué es lo importante en el dado. Es lo que veo como que tenemos más falla en la interpretación. ¿Sí? Que lean ustedes el dado y que con el dado que escribieron puedan confirmarnos a nosotros que entendieron lo que queremos que pongan. En historias de usuario es muy importante esa partecita. Que en el dado nos transmitan. ¿Sí? Tengo que Sí, poner sí, esta se parte entiende. o directamente la saco también. En la interpretación que vos pusiste es como que la persona que es jefa de, como estaba redactado, ingresa en el momento que quiere sacar el listado, le están pidiendo que ingrese como los 3 datos, que ingrese su clave, que ingrese su contraseña. La interpretación no leí muy bien el enunciado. Si son 2 instancias separadas, que en un momento inicia sesión y como interpreta que su rol es el jefe del área de concursos, entonces se autentica como jefe de área de concursos y le habilita el menú particular para poder sacar estos listados, pensándolo más en un modelo de implementación de un sistema verdadero. La persona no ocurriría esa instancia, que en el inicio de sesión, como teníamos el inicio de sesión que está también en la explicación de práctica, volviendo al ejercicio que hicimos el otro día todos juntos, teníamos un inicio de sesión de una persona que quería comprar o alquilar, solicitar parcelas, y después había otra persona que se logueaba como jefe de no sé qué área. Entonces, si tenemos ese tipo de circunstancias en donde tenemos, claro, ves que hiciste ahí el inicio de sesión, a ver cómo lo planteaste. Si ya hiciste un inicio de sesión del jefe, que la clave y la contraseña la ingresa en el inicio de sesión,
Volver a poner el mail y la contraseña allá arriba estaría mal. Claro. Bien. Mirando en completitud todo el ejercicio, si en el inicio de sesión planteaste como docente registrado o como jefe de concurso, quiere iniciar sesión, ya puso su correo electrónico y su contraseña como jefe de coso, entonces ya está. Lo único que haría para sacar el listado es la partecita de elegir una materia con datos o elegir una materia con gente inscripta. Ya la parte del inicio de sesión estaría mal, porque ya lo hiciste en la otra historia. Bien. Bien. Si no Que es lo hubiese que nos está puesto pasando en lo esto, que estás, estaría estoy leyendo en lo que me vas directamente. mostrando más abajo. Exacto. Sí, Eh, ya hiciste el inicio de sesión como jefe de concurso, entonces no es necesario volverle a pedir su dirección de mail y su contraseña en el listado. claro. Mirando la completitud de todas las historias también es una forma de corregir si está bien o está mal lo que transmiten, sí. En este caso, así como lo escribiste, el del listado no tiene que pedirle de vuelta para nada, pero es parecido también, el error lo venías transmitiendo también que cuando se inscribía arriba le pedías de vuelta el correo electrónico y el DNI. Es como que viniste heredando el mismo error, Sí. que lo fuiste tachando. Cuando la persona se inscribe, como ya estaba también autenticada y ya había iniciado sesión, no le volvés a pedir el DNI y es un error como que lo venías acarreando. Claro. No sé si todos estamos hablando, si quieren volver a reforzar algo, porque es como que, no sé, me quedo con la idea de que es mucha información, pero No, se profe, interpreta. Dale, yo vamos de nuevo. en el inicio de sesión no puse el jefe, puse los docentes. Y en la cosa del listado ese, puse que el jefe se inscribe, o sea, así como lo tiene ella, con el Bueno, mail y la contraseña. ok, es Pero en el consistente. inicio yo puse docentes, no le puse el jefe. Está bien, entonces es consistente, por eso mirando las diferentes historias vemos lo completo. ¿Está bien? Bien. Lo que tiene la particularidad que a este ejercicio lo resolves bien es que generalmente no tiene una opción sola en el sistema el jefe de concursos. Está, en este ejercicio cumple bien lo que hiciste y cumple con el enunciado. Quizás si vos querés agregarle otros reportes, más reportes al jefe de concursos, como que le estás pidiendo que ingrese su mail y su clave cada vez que va a entrar a cada ítem, y la formalidad en un sistema es que iniciás sesión y después seguís andando, pero ya no pasa nada. Es usos, es forma de uso. Pero lo que ustedes escriban en la ficha es cómo va a funcionar el sistema. En el modelo que está planteando ella, está planteando que el inicio de sesión ya le habilita el rol. Y en el planteo que estás escribiendo o transmitiendo vos, es que para poder llegar a ese ítem, que es poder imprimir el listado, al momento que la persona elige imprimir el listado de las materias, le va a pedir la dirección de correo, la contraseña y la materia a la que quiere listar, como que va. Entonces, lo que ustedes escriban en la hojita, en estas fichas, es lo que tenemos que nosotros interpretar, que es lo que entendieron, y es válido, depende de lo que se les ocurra. Que sea consistente y que cumpla con ciertas cosas, está bien. Va a funcionar el sistema de esa manera como ustedes lo escriban. Bien. En el escenario 3 puse esto fallido por contraseña Esta inválida. pregunta es muy buena. Bueno, no sabía si hacer uno para los dos, pero creo que es lo mismo. Acá podría poner usuario registrado y no docente, para que se refiera, digamos, al jefe de concursos y al usuario docente, ¿o no? Sí, podés hacer a ambos. La situación de considerar un escenario por contraseña inválida y un escenario separado para otro no sería necesario. Directamente podrías hacer un inicio de sesión por una contraseña inválida y considerar que lo que estoy ingresando pertenece a un usuario registrado, pero la contraseña es inválida y que queda, no es necesario otro. Generalmente, a ver el escenario más arriba, el fallido porque falló el usuario o el mail, ¿lo tenés? Ah, no. Ah, ese lo hice acá. No sé dónde lo hice. Ah, este. ¿Este debería agregarlo en el inicio de sesión? ¿O no? Generalmente, de vuelta, miren como ejemplo, que no es estricto, pero puede ayudar, el que tenemos en la explicación de práctica. Ah, Que generalmente, si lo releen, tenemos, cuando alguien inicia sesión, tenemos que ingresar dos datos. O una dirección de mail, o un nombre de usuario, o lo que nos identifique, que depende de cada sistema,
la mayoría de los sistemas son un nombre de usuario, en la mayoría de los sistemas hoy es una dirección de mail. Tenemos que ingresar 2 datos. El éxito es que el par, dirección de mail y contraseña sean válidos. O sea que el primer contexto exitoso que estaríamos buscando es que esa dirección de mail que ingresó y esa contraseña macheen y existan y estén registrados y esté todo bien, y eso me da que le habilito, el sistema entonces me habilita el perfil de ese usuario y me da la bienvenida al sistema. La falla luego puede ser porque no existe el mail o porque no existe la contraseña. Y ahí también quedan ustedes de qué manera, o si lo dice el enunciado, o en el uso y costumbre. Muchos de los sistemas ahora, si falla el mail o falla la contraseña, ponen algo genérico porque no te dicen el mail existe, la contraseña está mal, te ponen como inicio de sesión fallido o algo que no le dé pistas a veces por cuestiones de protección de datos, por cuestiones de políticas de seguridad, por algo más amplio mismo que la materia nuestra. Entonces se hace como un escenario genérico, es decir, inicio de sesión fallido por macheo entre mail y contraseña inexistente. Entonces lo que estamos planteando es como estábamos hoy con el rango. Si hacemos por cada, es parecido al ejemplo que vimos hoy en el rango. Si hacemos un escenario por el menor del rango y un escenario por el mayor, en este caso si hacemos un escenario porque la contraseña es la que falla y le decimos lo que falló fue la contraseña, o le hacemos un escenario porque el correo electrónico falló y le ponemos un cartelito por correo electrónico no registrado, o si hacemos un escenario solo que machee con las dos cosas y que le digamos inicio de sesión fallido por lo que sea. Eso no es importante para nosotros. Depende de lo que diga el enunciado. Si el enunciado te explicita qué es lo que tenés que hacer, obviamente que hay que cumplir con lo que el enunciado dice. Pero si no dice nada, ustedes quedan libres de mostrar cómo modelarían su propio sistema de inicio de sesión y que sea consistente con todo esto que estamos charlando. Que muestren cómo sería el contexto, cómo responde el sistema, y entonces es válido tener 2 escenarios solamente, un inicio de sesión exitoso y un inicio de sesión fallido, tener 3 escenarios, un inicio de sesión exitoso, un inicio de sesión fallido por contraseña inválida, un inicio de sesión fallido por mail incorrecto. Entonces, todas esas opciones las tienen ustedes libres. Leyendo lo que dice el enunciado, viendo las prácticas que fueron haciendo ahora de cómo se fueron resolviendo los 10 ejercicios que tienen en la práctica y que en algunos le dan ciertas pautas de cómo respondería el sistema. Y todo eso es lo que generalmente intentamos que pongan de su propia interpretación o que lo consideren de la manera que ustedes lo harían. En este caso, así como está, me parece que le falta, y volvemos a lo que estabas planteando y más abajo al inicio de sesión, no estarías considerando que pueda fallar la parte del usuario. Claro. Debería o haber escenarios separados en cómo responde el sistema cuando yo meto una dirección de correo que no está registrada, o meter en este escenario ambos controles juntos. Cualquiera de las dos, pero no está así sola. ¿Se entiende? Sí, o sea, pondría inicio de sesión fallido por contraseña o usuario inválido. ¿Puedo poner una O? Claro. Ah, genial. Exacto. Y en el contexto también pondrías una O diciendo que, o pondrías algo dando un caso de prueba, diciendo que el macheo entre la dirección de mail y la contraseña no pertenecen a ningún usuario registrado. Ah, ok. Con esa dirección de mail y con esa contraseña no encuentro a ningún usuario registrado. Entonces el sistema me informa que no falla de autenticación, como pusiste ahí, Sí. error de autenticación, vuelve a intentarlo. Lo que no estás logrando el contexto es que no hay un matching entre las dos cosas. Puede que exista la contraseña o puede que exista el usuario que no exista, lo dejamos genérico. Y si no, algunos capaz que lo escribieron con 2 escenarios separados y también es válido, Ok, también está bien. después está el cerrar sesión que, bueno, creo que me copio. Sí, ese ya lo tenemos. Sí. A ver si está bien escrito el contexto. Sí, tal cual. Y después tengo este ejercicio, igual no lo... ¿Este cuál era? ¿Este era el 11? No, no sé cuál es este. Ah, el 9. Que lo estuve haciendo y bueno. Sí, 11.
Vale. Sí. Impecable, este es muy... tiene un poco de todo. Se desea modelar un sistema de pago electrónico de impuestos y servicios en efectivo. Cuando un cliente llega para realizar un pago, el empleado y el gerente de la sucursal ingresan ese código de pago y el sistema se conecta con la central de códigos para recuperar los datos de la factura. Una vez recuperados, el sistema debe verificar los vencimientos para determinar el monto que le tiene que cobrar, teniendo en cuenta que cuando es el segundo vencimiento ya está vencido, se tiene que informar que no se puede cobrar porque está vencido. Cuando está el primer vencimiento ya está vencido, hay que cobrarle el recargo del segundo vencimiento y si está todo bien, se le cobra el monto original. Una vez al día, el gerente de la sucursal tiene que registrar en la central de cobros los pagos que se registraron. Para este sistema, bueno, decime, ya me acuerdo todo, que con la clave maestra y con un montón de cosas. Sí, sí. Este ejercicio es complejo en todas las cosas que tiene que tener en cuenta, o sea que dejamos de lado, o ya consideramos que todo lo que charlamos en las otras cosas ya lo tienen, La se primera entendieron, vez que porque lo ya, dale, identifiqué, sí, bueno, acá le puse requerimientos, pero está mal. Identifiqué esto. a ver, recuperar los datos de la factura, determinar el monto a cobrar, registrar el pago, y el último que dice, mostrar, Montos y cantidades de cobros realizados en un rango de fechas agrupados por empresa. sí, un listado, está bien, un listado. La situación de todo esto es si cada una de estas van a ser historias independientes o si están relacionadas. Claro. Y son escenarios dentro de una historia o como... Me parece que está demasiado desglosado. Sí, y No claro. sé si todos leyeron el enunciado, si necesitan un poquito más de tiempo, si quieren que lo mostremos para que no se pierden. Avisen el resto para aprovechar este ejercicio. Si lo leyeron, si lo tienen, búsquenlo. Yo iba a consultar sobre este porque no lo Bien, entendí. genial. No hice Por nada. eso. Vacío lo Bien. tengo. Bien, por eso, léanlo, si lo tienen, traten de leer de vuelta el enunciado, pero simulen que es un pago fácil, en donde yo me presento a pagar algo, le llevo un código de barras o le llevo un código de pago electrónico, y el sistema tiene que responderme con el comprobante, me tiene que responder con un comprobante de pago, me tiene que responder diciéndome que la boleta que quiero pagar está vencida, me tiene que responder con que puedo pagar dos montos distintos dependiendo de la fecha en la que fui. O sea que todo está todo enganchado con un solo evento, que es que yo fui o que alguien fue a pagar algo. O sea que la historia que se interpreta más adentro, no quiero ya darles la solución, sino que la vayan descubriendo ustedes, pero una de la situación de requerimientos es en lo que estás planteando ahí. No digo que después no pueda haber lo que planteas ahí de recuperar datos de la factura y que esté en otra historia por la conexión a un servidor externo que me devuelva los datos o por alguna situación como nos pasa cuando tenemos que pagar con tarjeta y hacemos una historia separada de pagar con tarjeta. Pero en este contexto la historia principal o la historia primordial es poder registrar el pago. Sí. Otra historia primordial que se destaca es el gerente que tiene que informar los pagos del día. Y otra historia primordial es la de mostrar los totales del día o los totales en una fecha. Las otras dos cosas que detectaste ahí, que es determinar el monto a cobrar, no es en sí misma, es una decisión, es una condición, es algo dentro de algo. No está, por sí sola no termina siendo una historia de usuario, porque cuando quieras escribir los escenarios de eso, no podrías hacer escenarios de esa determinación, sino que es algo que te contaron o algo que te están redactando en el ejercicio para que te des cuenta que son condiciones del pago, están adentro de la historia del pago. Y el recuperar los datos de la factura, ahí ya es una interpretación personal, si forma parte de que está adentro también del evento del registrar el pago o es una historia separada porque me conecto con un servidor externo que yo le mando el código de barras y me devuelve los datos del cobro. Se puede interpretar o lo pueden haber resuelto si es que alguien lo hizo de las dos maneras. Es más sencillo o bueno, como a ver como conclusión.
deberían quedar 3 historias o 4. Una es registrar el pago, otra es registrar los pagos del día por parte del gerente, otra es mostrar las cantidades o el reporte entre un rango de fechas agrupado por empresas, que es el reporte del gerente. Y eventualmente pueden haber hecho una cuarta historia que estaría muy vinculada y utilizada y llamada y unificada con recuperar los datos de la factura, que está vinculada con el registrar los pagos. Parecido a como también vimos en la explicación de práctica, que a veces el pagar con tarjeta lo tenemos dentro de la historia principal, que estoy comprando algo, estoy pagando algo, estoy realizando el pago de la tarjeta, o lo tengo en una historia separada, en donde tengo los controles propios de esa conectividad. Entonces, esa historia de recuperar los datos de la factura, si lo escribiste de esa manera y escribís una historia para recuperar los datos de la factura, lo que haría es, en similitud al pagar con tarjeta, sería que puede fallar conexión, el dato que le estoy mandando para recuperar no exista, porque yo le estoy mandando un código de pago electrónico que el referente donde yo se lo mando me diga que ese código de pago electrónico no existe. Entonces puede haber una historia que tenga los controles, a semejanza como hacemos el pagar con tarjeta, a que tenga todos los controles de las reglas de negocios y todos los controles de referencia de la conexión con ese servidor externo, en donde yo le estoy mandando un código de pago electrónico, estoy tipeando o estoy ingresando un código de pago electrónico en mi historia principal, que es la que quiero registrar un pago en un pago fácil o en un medio de pago, y cuando me conecto con ese servidor externo me puede fallar que ese código de pago electrónico no exista, o que esa conexión falla, o el exitoso es que con ese código de pago electrónico me devolvió correctamente algo, me devolvió los datos de cobro. ¿Me siguieron? Voy más despacio, lo repito, ¿se entiende? Sí, entendí que Vamos. se puede hacer de diferentes formas y claro, a mí primero se me había ocurrido, identifiqué estas historias, pero después cuando quería escribir los escenarios y todo eso, me di cuenta de que no me salía, entonces lo volví a Claro, leer. es lo que también planteó otro de los chicos que le quedó el ejercicio en blanco. Claro. Pero tienen que intentar descomponer el problema en opciones atómicas, sacar del enunciado ítems atómicos, en cuáles serían los ítems del menú de este sistema. Tenemos un ítem que es sacar un reporte de los pagos entre 2 fechas y tratar de abocarse a eso y tratar de hacer esa historia. No sé qué pasó. Conectarse con ese servidor externo y la clave maestra que le mande puede ser errónea. También va a ser un escenario fallido porque me falla la conexión con esa central de cobros o con ese servidor externo a donde yo se lo tengo que mandar. Entonces voy detectando cuáles son los escenarios fallidos de esa historia de usuario y después la combinación de los escenarios exitosos sería que todos esos fallidos anduvieran bien. Con lo cual, el contexto en esa segunda historia, que es la que el gerente manda una vez al día todos los pagos que lograron cobrar en mi entidad de cobro, es porque no mandé nada todavía en el día, porque la clave maestra es exitosa, porque la conexión con el central de cobros es exitosa, donde estoy escribiendo el contexto en donde está todo bien. Entonces, tengo que escribir un escenario en donde el contexto está todo bien, y luego voy a escribir los escenarios en donde me van a fallar las diferentes circunstancias por las cuales podré fallar. ¿Les da alguna pauta de cómo encarar el ejercicio? Sí. Es grande, es largo, pero es interesante en que van a redactar toda la unión de esta práctica. Claro. El registrar el pago, ¿cuál es el exitoso? Es el único que Dale. dice. Dale. Dado un pago electrónico tal, es válido, el cual se ingresó al sistema del tal día, la recuperación exitosa de los datos de la factura,
la fecha de vencimiento, la segunda fecha de vencimiento tiene un recargo, un monto original, la conexión exitosa con el servidor de la central. Bien, como estuviste poniendo todo ahí, no está la otra historia separada de recuperar los datos, sino que ya metiste acá, bien, Sí. el tema de todo. La situación en esto es que cuando el gerente o empleado ingresa tal código, se verifica que el primer vencimiento está vencido. Fíjate que todo eso que pusiste ahí tiene que estar en el dado. Ah, ok. Bien. Porque en el dado vos tenés que dar el contexto. Entonces, de todos los datos que pusiste en el dado, tendrías que poner, no pueden ir en el cuándo. Claro. El contexto que vos estás diciendo, que el primer vencimiento está vencido y que el segundo vencimiento no, es tu contexto, es tu dado. Bien. ¿Sí? Sí. Entonces, hay que mezclar todo lo que pusiste arriba con un poquito de lo que pusiste ahí en el cuándo. Porque cuando empezaste a escribir ahí los vencimientos y demás, podés ponerle al lado del segundo vencimiento o al lado del primer vencimiento con esas fechas que pusiste, diciendo esto que pusiste abajo. Ya está, dice, poniendo la primera fecha de vencimiento, que fue el 14 de, bueno, justo hoy es 14 o 15, qué sé yo, ya está vencida, y la segunda fecha de vencimiento es tal que no está vencida. Entonces ya en el contexto es donde necesitamos que pongas lo que estás controlando. Ok. Bien. Entonces el sistema le agrega al monto original un recargo de los 10 pesos esto y registra el pago. Genial. ¿Esto iría en el cuándo lo de que le agrega el recargo? ¿O está bien ponerlo? No, el cuándo es el evento. El cuándo te va a quedar cuando el gerente ingresa el código tal. Ah, listo. El único evento que hay es que pistolea o que tipea o que ingresa el código de pago electrónico. El único evento que tiene el sistema es el ingreso de datos en un formulario y el único dato que ingresamos en este formulario es ese código de pago electrónico. Así que el cuándo, en el cuándo de vuelta traten de buscar en la teoría o focalizar lo que les estoy diciendo, que el cuándo es los datos que ingresaste en el formulario que te está pidiendo datos. En este contexto lo único que aparecería es un ingreso de un código de pago electrónico. Genial. No le pide otro dato. No le pide clave maestra. No se conecta con una clave maestra. En ese caso no pedía nada, ¿no? La clave maestra es en el segundo. Sí, pedía el token, decía que era para los dos. A ver, Ah, bueno, ahí entonces te faltó el token. claro, no sabía si ponerlo o no ponerlo. Sí, por eso no me acordaba en el enunciado si lo del token de la clave maestra, el envío del token, también tendrías que entonces en el contexto decirle que te le envías el token válido. Claro, pongo un código. Tendría que estar en el contexto que la conexión es exitosa con el servidor de la central de cobros y que el envío de... La conexión es exitosa con la central de cobros y el envío del token es validado, es correcto. El envío del token es correcto. Bien, y me falta más éxito. ¿Qué pasa si... A ver, bueno, quiero polearle la contestación, pero tenés el escenario 2 en donde falla porque se venció todo, ¿no? Sí. Y a ver el 3. El código pálido inválido, me encantó. El 4. La conexión. El 5. Creo que me faltan, puede ser que me falten más Terminó. escenarios de éxito. Creo que me lo dijiste recién. Exacto. O sea, el de que Sí, el monto exacto. no se venció la primera fecha y bueno. Y se cobra el Ah, valor ese original. sí, ese solo me falta, ¿no? Tal cual. Tenían que detectar y estaba bueno que detecten que había 2 escenarios exitosos en donde... Exitosos en el sentido de que se registra el pago. En uno se registra el pago con recargo, en el otro se registra el pago original. Bien, acá tendría que sacar algunos datos. No, tenés que escribirlos con el contexto con el contexto que queremos mostrar. Claro, está bien, se recupera la conexión. Te falta en este está bien, en el que pusiste ahí registro de pago por... Claro, bueno, cuando haces el registro de pago fallido por vencimiento de segunda fecha, es lo que dijimos hoy. Podés no escribir todo, sino solamente diciendo, dando un código de pago electrónico. Obviamente que para saber que está vencido por la segunda fecha, tuviste que tener una conexión exitosa con el servidor, haber recuperado ese dato, porque para poder saber los vencimientos y demás, vos no lo tenés en tu sistema, tenés que ir a pedírselos al otro. Claro.
O sea que el contexto es que me ingresó un código de pago electrónico, que la contraseña con la conexión con el servidor fue correcta, que el token que le mandé fue correcto, que pude recuperar los datos y que la fecha de vencimiento es, la fecha del segundo vencimiento era 10 de septiembre, con lo cual está vencida. Sí, Está pasada la segunda fecha. Poner el contexto con toda esa increpancia. sí, sí. Pero no es solamente en este momento, no podrían poner solamente que ingrese un código de pago electrónico y que la segunda fecha estaba vencida. Porque yo para poder saber si está o no vencida, tengo que haber ido al servidor, haber conseguido los datos y recién ahí puedo saber si está vencida o no. ¿Se entiende? Sí. Esto va en el, Bien. en la- Lo único que vos ingresás es un código de pago electrónico. En el contexto o en el cuándo es cuando la persona ingresa un código de pago electrónico. Bien. Porque es lo único que estás tipeando. El dado, que es donde estás planteando qué pasa con ese código de pago electrónico, el que tenés que simular o lo tenés que tratar de escribir es que cuando yo ingreso ese código de pago electrónico, que la conexión exitosa con el servidor de la central, que le mandé el token y que logré contestar, que me trajo las fechas y que la segunda fecha de vencimiento es superada porque ya pasó, con esas palabras, la segunda fecha de vencimiento ya pasó, Sí. con lo cual entonces el sistema le dice no se puede cobrar porque el segundo vencimiento ya pasó. Genial. Y el que te falta es escribir con esas palabras, es la del primer vencimiento. Es decir, dado que se ingresa un código de pago electrónico, se conecta con el servidor, el token está todo bien, se recuperan todos los datos y la fecha de vencimiento todavía no superó la primera, no sé, la manera de redactarlo diciendo que estás dentro de todavía no se venció la primera. Entonces, cuando se ingresa ese código de pago electrónico, el sistema le cobra, registra el pago y le cobra el monto original. Y tenían que detectar eso, tratar de darse cuenta que había dos éxitos Ay, y que después la falla va a ser por el superior al segundo vencimiento, que ya le escribiste. Después va a ser la falla porque no te pudiste conectar con el servidor de cobros. También puede ser que tengas la falla por el token. sí, acá. Ahí preguntabas por el token, habría otra falla por el token y la falla por el BEP o el número de código de pago electrónico inválido. Perfecto. Así como está escrito, para no complicarlo más, sino para darles más pautas, es que cuando te quedan historias en donde hay más de 4, 5, 6 escenarios, puede ocurrir lo que pasó con el pagar con tarjeta, que todo lo que sea referencia a la conexión con el servidor externo lo hayas hecho en eso que vos intentaste escribir, que se llamaba una historia, recuperar los datos recuperar los datos del volante o de la boleta. También estaría bien. Acá no había escenario, reglas de negocio, ¿no? Yo si había no me di cuenta. Sí, obvio que sí. Dale, ¿quién las dice? ¿Cuáles son las reglas de negocios? Que alguien las diga. Dale, que alguien las diga. ¿Cuáles serían las reglas de negocios? Dale, Leandro, yo sé que vos estás ahí. Alguien que ayude. No fue. Con todos. Bueno, No, las decimos pero nosotras. estoy pensándolo. Dale. Las reglas Pasa de que negocios como... son todas estas cosas. Sí. Dale, a ver, dale. No, iba a hacer un comentario, pero no iba a decir nada, pero decide qué ibas a decir. Las reglas de negocios tienen que salir de todas estas cosas que estamos charlando. Una regla de negocios es que la boleta no se cobra si fue superado el segundo vencimiento. Una regla de Mm. negocios es que se le cobra un recargo si lo paga después del primer vencimiento. Y se van redactando de esa manera, que salen del enunciado o se pueden escribir de la manera que los vamos interpretando. Pero se rechaza el pago de la boleta si se superó la fecha del segundo vencimiento. Se le cobra el monto del segundo vencimiento cuando superó el primero. La forma de escribirlo, nada. Pero son todas, hay un montón de reglas de negocio. Se me pasó por alto que no las pusiste. O no lo llegué a ver. Toda la parte de la conexión, si la pones ahí dentro, todas las reglas de negocios tienen que estar. Si el código de pago electrónico tiene que ser validado o recuperado de una central de cobros. Todas las cosas que estuviste poniendo en el contexto y todas las cosas que estuvimos escribiendo, sacadas del enunciado, y los controles, volviendo a lo que dijimos a las 7 de la tarde en qué es una regla de negocio, son todas las restricciones o controles que tiene que hacer esta historia.
cuáles son las restricciones o controles que hizo esta historia y cuáles son las verificaciones que hizo y qué es lo que hizo para lograr registrar un pago. Todo esto que estamos diciendo. Claro. Perdón, cuando dijeron así, que son muchas funciones, ¿no? Funcionalidad de esto, todas juntas. Había mencionado que se podía hacer como si fuera una historia que valida todo esto y no ser redundante siempre. Tal cual. Ahí yo intentaba decir eso antes de detectar que no habíamos escrito las historias, las reglas de negocios. Es parecido a lo que está en la explicación de práctica, a la historia de pagar con tarjeta. En este Sí. ejercicio podría haber una historia que la mencionó ella cuando empezó al principio, que se podría llamar recuperar los datos con el central de cobros. Entonces, tenemos otra historia, tendríamos esta separada en dos partes. Por un lado, registrar el pago, y por otro lado otra historia que sería recuperar los datos de la central de cobros. En el recuperar de datos de la central de cobros tendríamos los escenarios asociados a esa recuperación o a esa comunicación con ese servidor externo, como cuando hacemos el pagar con tarjeta, que tenemos todos los escenarios de los problemas que podemos llegar a tener en la conexión del Postnet o en la conexión con el servidor externo. Entonces tendríamos un escenario fallido de que falló la conexión, el escenario fallido de que falló el token, el escenario fallido de que el código de pago electrónico falló, y el escenario exitoso en donde, mandándole el código de pago electrónico y todo estuvo bien, recuperé los datos. Claro, pero todo eso en una historia sola. Y ya después directamente me remito a que esté validado. ¿Cómo llamaba la historia? Claro, tenemos en esa historia 4 escenarios. Un Sí. exitoso y, bueno, los fallidos, puede faltarnos algunos, sobrarnos algunos. Cuando volvemos a esta, a la que está principal, que es registrar el pago, estamos en el contexto diciendo que todo lo que es el recupero de la información fue exitoso, ¿sí? Claro. Porque en el contexto de registrar el pago por el primer vencimiento, consideramos que toda la parte de la recuperación de datos fue exitosa. Tenemos el otro escenario en donde le estamos cobrando pasado el primer vencimiento, que le estoy cobrando con recargo, pero que también toda la conexión de la recuperación de datos fue exitosa. Pasamos a otro escenario en donde le rechazo el pago porque superó el segundo vencimiento. No sé si me siguieron, si lo digo más despacio, pero tenemos un escenario fallido porque se superó el segundo vencimiento, pero la parte de la conexión y de toda la recuperación de datos me la olvido. Un escenario exitoso porque pude conectarme y recuperar los datos de la tarjeta, de todos los datos del cobro, y lo que quiero cobrar está antes del primer vencimiento, entonces le estoy cobrando el pago original. Un escenario exitoso en donde recuperé todos los datos bien de la boleta y lo estoy pagando después del primer vencimiento, entonces lo cobro con recargo. Y un solo escenario fallido, dando el contexto de que falló algo en la recuperación de los datos. Esa es la manera como de vincular las dos historias. ¿Falló algo en la recuperación de los datos? Claro, el detalle de por qué falló va a estar en la otra. Ok. Fíjate de vuelta, tomen nota de leer en la explicación de práctica el pagar con tarjeta. El pagar con tarjeta tiene la similitud de esto que estamos hablando, que en lugar de ir a recuperar datos, lo que hace es ir a pagar la tarjeta. Y que tiene en el escenario de pagar con tarjeta las fallas porque la tarjeta es inválida, la falla por la conexión con el Postnet, la falla porque no tengo fondos, todos los problemas que puedo tener del pago con tarjeta en una historia. Y en la otra historia madre, que es donde estoy comprando algo, estoy inscribiéndome en un concurso, en una matrícula, estoy haciendo algo, menciono todos los escenarios exitosos de que pude pagar con tarjeta todo bien, sin entrar en el detalle, y que no pude pagar con tarjeta por alguna falla en la tarjeta, sin entrar en el detalle de todas esas posibilidades o todos esos posibles errores. En similitud, es similar a esto. Tengo una historia principal que se conecta con un servidor externo y que puede fallar por un montón de cosas, esa comunicación con un servidor externo. Todas esas cosas por las que puede fallar el servidor externo las tengo en otra historia. También sería como Escriban iniciar sesión, que en ahí tenemos el caso de que la contraseña o el usuario sea inválido. Lo haces todo junto en lugar de hacerlo separado. Sí. Exacto. Se pone algo genérico diciendo falló el pago con la tarjeta. Entonces, en tu historia principal, de donde estás comprando algo, o en la historia principal, en donde estás tratando de registrar un pago, decís
que no se pudo registrar el pago porque hubo problemas con la comunicación o con la recuperación de los datos. Y en la otra historia tenés el detalle de todas las posibilidades de por qué falló esa recuperación de datos. Intenten hacer los dos modelos también, es un ejercicio interesante, que la única diferencia es que de un lado te quedan quizás 6 escenarios y en el otro te quedan 4 y 4. Pero es una situación para ver si entendieron, si interpretan cómo escribirlo. La forma es, está escrito en la explicación de práctica en el modelo de las 2 separaciones y generalmente cuando una historia de usuario te queda con más de 4 o 5 escenarios te da la pauta de que puede estar separado. No es obligatorio, no es una situación obligatoria. Si le sale meter todo junto, es parecido a lo que hizo ella, que le quedaron 5 y yo le agregué otro, no me acuerdo en particular. Así cuando está todo junto, ¿cuántos escenarios te quedaron? No sé. Pero 4 quedaban varios. más el que tengo que agregar, 5 serían. Ok. Y el del token, que no sé si lo tenías. No, sí, me faltó sí, me faltaron. Serían Te quedaron 6. 6. A nivel de la materia, a nivel del parcial, a nivel de que lo entiendan y demás, no pasa nada, lo hacen todos juntos, si es que tienen dudas de cómo separarlos, y es válido. Si ya tienen el ejercicio interpretado, bien asimilado cómo se escribe un dado, cómo se escribe un contexto, y tienen un tiempo de razonamiento de todo esto y una asimilación de los contenidos y demás, está bueno el probar esa separación en 2 historias. Pero quizás pensarlo así en esto que están recién empezando, cuesta. Entendemos que cuesta. Porque no es más que escribir lo mismo de otra manera. Es como modular, como estabas planteando hoy, de tratar de modular algo que vemos que quedó muy complejo en submódulos y separar la complejidad. Separo la complejidad de todo lo que es la conexión y la conectividad con esta central de pagos, o separo la complejidad de lo que es la conexión del postnet, del pagar con tarjeta, separo esa complejidad de conectarme con el Veraz o de conectarme con la FIP y lo genero en un módulo particular en donde generalmente es esquemático, que me falla la conexión, que me falla el token o la clave que le estoy mandando, que me fallan los datos que estoy buscando, porque estoy buscando el DNI de alguien que no existe. Son todos similares, en que tengo 3 o 4 problemas genéricos, tanto en el pagar, siempre que me estoy conectando con un servidor externo voy a tener ciertos reportes o flags de diferentes problemas de conexión, de diferentes problemas de error. Entonces todos esos errores o todos esos escenarios lo puedo meter en mi historia padre y que me va a quedar 6, 7 escenarios, o si ya están preparados para separarlos, o si no están, eso depende de ustedes. Estaría bueno que antes de llegar a la evaluación y antes de llegar al examen hayan probado ambas técnicas, ambas situaciones y que vean si lo pueden resolver, qué dudas tienen, si lo ven, y está explicado en la explicación, está hecho el ejemplo en la explicación de práctica, el ejemplo del pagar con tarjeta, en donde está separado. Y no sé si hay algún ejemplo en la teoría o en algún modelo en donde está todo junto. No está mal ninguno de los dos. El tema es que sea consistente, que no repitan, que no, si lo pusieron en una historia aparte, no esté, bueno, que sepan qué es lo que están haciendo, que sepan de qué manera se escribe, que puedan representar en palabras para que nosotros interpretemos que pudieron consolidar los contenidos y pudieron interpretar qué es lo que están haciendo. Pero no habría problema de que lo hagan en una primera instancia, en una misma historia, de lo que estuvo planteando acá ella, y que después, en una reingeniería de la historia, lo hagamos en 2, o lo dejamos así. Es que ustedes estén confiados, tranquilos, de que están planteando todas las situaciones. Así que no importa. El tema es que vean las diferentes circunstancias y que otra persona lo haya hecho de otra manera no quiere decir que esté malo de ustedes, sino que lo transcribe o lo interpreta o lo representa de otro modo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien, seguimos. Ujú. Después tenías el de los... Sí, Sí, el igual envío de los datos. no hice nada. Ah, bueno. Ahí La si regla de leemos de vuelta, negocios. ¿cuál es la regla de negocios? Bien, no deben enviarse las cosas 2 veces. Y también había algo del token. Ah, sí. Algo había en el enunciado de que se debía enviar un token Sí, que era para los entre los dos. sistemas. Pero, Sí, ¿qué le pongo? genial. Que el token debe ser válido. Tal cual. Ah, La listo. conexión con la central de cobros es por medio de un token. La conexión con la central de cobros es por medio de un token. Ah, bien.
o lo que dice ahí, se debe conectar y enviarse un token. Se debe conectar a la central enviándole un token. ¿Alguien quiere compartir? ¿Quiere mostrar algo? Sí, sí, ¿Quiere robar anímense. tiempo? 10, 9, 3, 2, 1. Vamos. Bueno, Como conclusión de todo lo que vimos, es mucho. Espero que les sirva en general. Ahí está, ¿qué dice? ay, ¿qué dijo? Yo por ahora no tengo más dudas. Seguís compartiendo vos. Yo quiero resumir todo lo que vi para que fortalezcan en esos puntos. Vuelvan a mirar lo importante que es el dado con respecto al contexto de lo que quieren mostrar. Vuelvan a fijarse las reglas de negocios con respecto a qué es lo que tiene que controlar o qué restricciones tiene cada una de las funciones. Y no salimos de eso, no van a tener más problemas. Vamos, una mutual necesita automatizar el manejo de las prestaciones que ofrece a sus afiliados. Una persona puede afiliarse solo si posee una tarjeta de crédito para que pueda hacer el pago de una cuota. Una vez que la persona sea afiliado, puede pasar a tener a cargo a su pareja, a sus hijos, hasta los 18 años. Luego son dados de baja. Cada uno se le otorga un número de afiliado. Las prestaciones que brinda siempre y cuando estén asentado el pago del mes anterior pueden ser ortodoncia, plantillas, anteojos, internación. Bien, este es larguísimo en la cantidad de ítems o historias de usuario que pueden identificar. Contame qué viste. No entendí, ¿Un solo rol? no entendí esta parte que dice acá. Sí, esto no lo entiendo. Una Bien. vez que la persona sea afiliado puede pasar a tener a cargo a su pareja e hijos. ¿Qué? No entiendo qué significa que esté a cargo. Nada, que si yo estoy afiliada, me afilio yo como persona, o te afiliás vos como persona, luego podés presentar a tus hijos y afiliarlos y que tengan un número de afiliado dentro de, como que están dentro de lo que pasa en las obras sociales, que está el grupo familiar dentro de la misma registración. O sea, que una persona que viene a esta mutual viene y se afilia y con su tarjeta de crédito esa persona se afilia y paga la cuota mensual y que después de eso puede ser esa misma persona presentarse y registrar como afiliados a cargo a su familia. Cómo funcionaría o intenta describir cómo funciona una obra social. No sé, por eso. Es más de interpretación que de si conoces alguna o si tenés experiencia afuera o si no, está muy bien preguntarlo. Pero lo que intenta mostrar es que va a aparecer una regla, una historia de usuario, que es que una persona se afilia. Claro, el Otra rol historia hay de uno usuario, solo, ¿no? ¿eh? Rol Sí, hay uno hay uno solo acá, solo. ¿no? Claro. Total. Sí, sí. También puede que cambies el rol en el primero, en donde es una persona que se afilia y después un afiliado. Podemos tener Claro. dos roles. Y también va a estar bien. Porque ya cuando viene después es un afiliado que quiere agregar a su hijo, un afiliado que quiere agregar a su pareja o... Sí. Y ahí pueden estar también separados en dos o también puede estar adentro de una misma historia. Un afiliado que quiere agregar a alguien es más sano si lo ven separado, porque los controles de las reglas de negocio son distintas. Si es su pareja no tiene ninguna restricción, pero si es su hijo lo puedo afiliar hasta, la fecha de nacimiento de ese hijo tiene que ser menor a 18 años. Entonces a veces cuando los vayan disgregando podrían tener una historia sola con dos escenarios exitosos, en donde en uno muestren el contexto, en donde venga una persona que quiera afiliar a su pareja y le ponen los datos de la persona, de la pareja y lo afilian porque no hay ninguna restricción. La única restricción sería de que ya no tenga doble pareja, bueno, ya nos vamos a cosas que ni el enunciado lo dice, pero no podrían no hacer nada. Es decir, viene alguien, afilia a su pareja y lo aceptan, o a lo sumo poner un escenario de que si ya la persona ya afilió a alguien como pareja, decirle ya usted tiene una pareja registrada. Y a los hijos tampoco hay límite, pues ahí sí podrías afiliar a 10 hijos. La única restricción es que le pediríamos una fecha de nacimiento de cada uno de los hijos que va registrando con su DNI y su fecha, y que controlaría que el número de fecha de nacimiento que estoy registrando sea menor de 18 años. Después la persona esa como afiliada, ya no importa si es el afiliado o son los familiares y demás, porque dice que solamente le puede hacer ortodoncia a los que son menores de 15. Ya ahí empezaría a registrar prestaciones. Es como que tiene un montón de reglas, cada una de las prestaciones, pero son todas historias separadas.
Es un afiliado que quiere solicitar la prestación de plantillas. Y la regla de negocio está escrita ahí, que la única ¿Qué restricción... Sí, Claro. perdón, ¿qué diría? Y que dado un afiliado que cumple con lo de anterior, que eso podría ser otra historia. ¿Qué es lo anterior? Me refiero a que está con el pago de la cuota mensual. Sí, al ser uno solo no haría falta englobar nada, lo usaría, No. lo haría redundante cada vez, en cada... Lo ¿Sí? pusieron ahí en un renglón diciendo que en todas se tiene que controlar y es una regla que va en todas. O sea, que Claro, la sería como la regla precondición, debe la pienso. respetar. Si cumple, puedo, ¿no? No sé. Una historia, por ejemplo, el de las plantillas, historia de registrar el pedido de plantillas, en donde una regla es que la persona tenga la cuota del mes anterior, el afiliado, la cuenta esta, el afiliado tenga la cuenta del mes anterior paga, Ujú. que no haya pedido hasta dos veces por año, que no lo haya pedido más de 2 veces en el año calendario. Esas serían las 2 reglas que tenés que poner en plantillas. Bien. 2 reglas. Y no habría otra validación más que nada esa de hasta 2 por año, no habría otra forma de... No, simplemente ponerlo como si fuera una... ¿Cómo se llama? Se pueden Una pedir 2 por restricción, año. chao. Sí, Listo, se pueden claro. pedir 2 por año. Una regla es que se pueden pedir 2 por año. Y otra regla es que tengo que tener las cuotas del mes anterior pagas. Poniendo un escenario exitoso en donde pongo la validación diciendo que no pidió, en este año no pidió 2 plantillas o no pidió 2 prestaciones de esta característica y que tiene la cuota paga, poner el contexto con lo que estoy considerando de las reglas de negocios que se dan bien. Y Tiene debe las cuotas del mes anterior pagadas y no pidió 2 veces plantillas este año. Y lo demás, ¿no es una restricción también? Debe presentarse indicación profesional y la factura. No, esos son datos que necesita, pero no hay ningún control. Las reglas son controles. Controles que pueda hacer el sistema. Controles que pueda hacer el sistema de fechas, control de repeticiones, control de cantidades. El sistema no puede controlar mucho. Lo más probable es que cuando presente todas estas cosas del profesional, la factura y demás, porque va a subir un archivo y demás, luego le van a, algún humano va a validar o no esas cosas que presentó de formularios o de cosas que estén fuera de una validación automática. Como pasa ahora cuando subís, te piden que subas un archivo que valide algo, lo único que hace el sistema es permitirte subir, pero vos podés ahí subir un archivo vacío, podés subir la imagen de, no sé, Sí, una tal foto de cual. tu casa, podés subir cualquier cosa. Después habrá alguien o no que controle eso que subiste, que cumpla con las restricciones o con las necesidades, porque lo que está planteando ahí seguramente es que después, como estás subiendo una factura, lo que parecería es que te va a devolver el pago, no sé bien qué va a hacer, pero parece que fuera como que esa factura del comercio que hizo las plantillas te van a devolver el dinero, está muy abierto. Con anteojos lo mismo, le van a dar la prestación de anteojos a cualquier afiliado con fecha de afiliación superior a 3 meses y un parca de 18. Todo lo que estoy planteando ahí son controles o restricciones y reglas de negocios. O sea que ahí te aparece una regla de negocios es que tenga el pago del mes anterior realizado, otra regla de negocios es que la fecha de afiliación sea superior a 3 meses y otra cosa es que no puedo pedir un par, no tenga ya un par pedido con menos de 18 meses de distancia. Claro. Fíjense que la internación dice a cualquier afiliado sin límite. Ahí es que no se tienen que olvidar el tema del pago genérico, sino que hay que ponerlo en cada una. Como condiciones son reglas de negocios. Y al escribir esas reglas de negocios, luego escribís los escenarios con todo lo que charlamos hoy con respecto al dado, importante, de qué es lo que escriben en el dado, mostrando el contexto en donde todo lo que tiene que ser verdadero es verdadero, todo lo que se tiene que cumplir para poder otorgar la internación, todo lo que se tiene que cumplir para poder otorgar una ficha de consulta médica, tiene que estar escrito en el dado, diciendo que cuando una afiliada, tal afiliado vino y solicita consultas médicas y no solicitó más de 2 en este mes, entonces cuando le ingresa la solicitud y aprieta el botón aceptar, el sistema le imprime un
cupón de consultas médicas. Entonces, el contexto es muy importante, que escriban de la manera que están controlando o diciendo que están dando por verdadero que cumple con las restricciones para otorgarle el éxito a eso que está pidiendo. Eso es lo que es importante en que muestren, por eso todos los dados son distintos. Ahí es donde volvemos al inicio, en donde no pueden poner dados que sean genéricos, sino dados bien específicos, donde nos tienen que escribir qué es lo que están considerando y que cumple exactamente con las restricciones que nos dieron en el enunciado con respecto a las reglas que se tienen que cumplir. Y luego, por decantación, aparecen los escenarios fallidos, en donde muestro la falla de cada una de las cosas que pueden fallar. En este caso, el escenario fallido va a ser porque ya pedí, entonces pongo un contexto en donde decir este afiliado que ya pidió 2 comprobantes de consultas médicas en este mes, entonces cuando pide otra consulta, un comprobante de poder pedir un bono de consulta médica, el sistema le dice no le damos ningún bono porque ya pidió 2 este mes. Termina siendo con un lenguaje coloquial, si volvemos también, es preferible que sea con un lenguaje coloquial, aunque generalmente lo automatizamos un poco, pero intenta que digan en palabras cuáles serían los valores que le van a ingresar a este sistema y cómo respondería el sistema ante ese dato. Y el otro escenario fallido en ese de las consultas médicas es porque la persona no pagó la cuota del mes. Entonces ponemos el contexto de que cuando el afiliado viene a pedir un bono de consulta médica y no pagó la cuota del mes anterior, entonces cuando aprieta el botón aceptar o cuando aprieta la opción bono de consulta médica, el sistema le dice no se le puede otorgar un bono de consulta médica porque usted no pagó la cuota del mes anterior. Bueno, Es largo. la persona que se afilió y sus hijos, ¿no? Sí, porque generalmente no importa, o cuando viene ya te va a dar el número de afiliado. También podemos controlar que el número de afiliados sea válido y otras cosas que no es necesario. Pero cuando te viene con el número de afiliado es como que cuando ya estás pidiendo una ortodoncia o estás, el número de afiliado que ingresás ya es del hijo. Es como que ya termina siendo un afiliado. Todos son terminan siendo todos afiliados. Cuando ya pedís una prestación de ortodoncia no vas a poner el carnet o el número de afiliado, no va a ingresar el número de afiliado, sino que va a elegir la persona que quiere pedir la prestación. Capaz que, bueno, ahí se mezcla también el conocimiento del negocio, saber cómo funciona una obra social, forma parte también de todas las preguntas que le fueron haciendo en el relevamiento, a si tenés que implementar algo de esto, empaparte en cómo funciona una obra social, qué datos son los que le piden, obviamente que, pero no llegamos a ese detalle, sino que interpretamos que lo que puedan sacar del enunciado alcanza, sin conocer del negocio en profundidad, con lo que traten de transcribir que dice el enunciado nos va a alcanzar. Hay veces que sí, depende del conocimiento que tengas en obras sociales, en venta de viajes, en venta de libros, en venta de, que es un sistema, ayuda, obviamente, ayuda o confunde en cómo es un pago con tarjeta de crédito, en cómo es un pago con medios de pago. Nosotros terminamos que cuando empezás a hacer un software, te terminás empapando si estás haciendo un software para venta de, qué sé yo, no sé, venta de ropa, te terminás empapando después en el negocio. Entonces tiene particularidades, pero bueno, se intenta que con lo que dice el enunciado deberían inventar un negocio que quizás es particular o es diferente a otro negocio conocido y se olvidan de otras cosas que pueden llegar a ser diferentes en otro negocio. Este negocio trabaja así. Este negocio que es el de esta mutual trabaja así con lo que dice este cartelito. Quizás si conocemos del funcionamiento de una mutual o conocemos el funcionamiento de otras cosas, le metemos un poco de nuestro conocimiento. Pero literalmente con lo que dicen los enunciados deberían poder modelar un negocio particular que funciona de la manera que dice el enunciado. ¿Sí? Nada, no nos queda mucho. Buenísimo. No. La situación de repaso para seguir avanzando y para que les quede el resumen de lo que se busca en historias de usuario, hoy lo vimos, porque lo importante en historias de usuario es lo que les apareció cuando empezaron a resolver los ejercicios. Intenten los demás, que estuvieron un poco de situación de oyentes, de revisar o tratar de hacer un ejercicio solos, en ese criterio, en tratar de ver, de poder transmitir todas estas cosas que hoy intentamos, los que tuvieron la valentía de mostrar, no por valentía, sino porque justamente pudieron empezar a detectar sus propios, el que quizás en palabras o en el oído decimos, la tengo reclara, pero cuando realmente agarramos una hoja en blanco y tratamos de modelar un ejercicio, nos encontramos con lo que puede haberles pasado con diferentes ejercicios que son más difíciles o son más largos, pero que después, cuando hayan resuelto toda la práctica o hayan logrado ver
qué problemática diferente tenga cada ejercicio, se van a poder encontrar con que son todos similares, porque lo que quieren transmitir no termina siendo más que un ítem de un sistema en donde tengo ciertas restricciones o ciertas validaciones o ciertos controles que tengo que hacer para lograr que el sistema me permita inscribirme en un concurso, comprar algo, matricularme, vender, hacer lo que sea. Y el modelo es similar en todos los ejercicios, tratar de detectar ese tipo de cosas. El resumen de la práctica termina en ese concepto en que logren, que pueden ustedes autoevaluarse, de darse cuenta si todas estas cosas que hoy estuvimos charlando las puedes transmitir para cualquier enunciado, para el enunciado que les aparezca. Una última cosita. No se me ocurre bien cómo una persona que ya está afiliada va a afiliar a su hijo. ¿Cómo tomaría esa historia? Ese escenario sería, ¿no? Bien, la historia se llamaría afiliar al grupo familiar o ingresar. Vos querés, se pueden hacer las dos por separado. Pueden escribir dos historias separadas, una que sea afiliar a la pareja y otra sería afiliar a un hijo, o tener una sola historia en donde sea afiliar al grupo familiar. Y adentro, por eso me voy en dos posibilidades. Si las tenemos por separado, que la de la pareja la entendiste y no tuviste problema, la restricción de poder afiliar a un hijo, la regla de negocio es que puedo afiliar a un hijo que sea menor de 18 años. Como escenario exitoso es que viene el afiliado con número de afiliado 3, 4, 5, 6, 7, 8, con su hijo, con nombre y apellido tal, con DNI tal y con fecha de nacimiento tal, que es menor a 18 años. Entonces, cuando el sistema registra o toma todos los datos de la persona que quiere afiliar, acepta la afiliación, el sistema le va a imprimir un carnet, todo lo que decía ahí, que lo aceptaba y que le daba un número de afiliado al hijo. Pero en este caso, perdón, como hablábamos de un afiliado, ¿hace falta mencionar un número de afiliado? Sí, porque no, en este caso, por como está planteado este ejercicio, no tenemos logueo, inicio de sesión, no tenemos registro, no tenemos, como que la persona lo que ingresa cuando quiere, no está contado como que hubiera, cómo identificar al afiliado, a ese que está tratando de hacer algo. Entonces, la única manera de identificar a ese afiliado que quiere afiliar al hijo es pedirle el número de afiliado en cada operación. Me parece que hay que pedírselo en cada operación porque no hay nada que lo identifique previamente con un inicio de sesión ni con un registro en el sistema. No, también lo pensaba porque una persona que no está afiliada no llegaría a la instancia de llevar a un familiar. Tal cual, También. porque el código de afiliado no sería válido. También. Porque el número de afiliado que ingresaría no sería un número de afiliado válido en el sistema, que también, si fuéramos estrictos, podríamos llegar a tener un escenario fallido porque ese número de afiliado que ingresamos directamente no exista como afiliado en el sistema. Ok. Sí. Depende del detalle al que lleguemos y depende de las funcionalidades. En este ejercicio no está planteado ni registro de personas como para identificarse, ni inicio de sesión ni cierre de sesión. No hay algo que previamente la persona se haya ingresado al sistema y yo sepa quién es. No se haya autenticado en el sistema como afiliado. Entonces, si pensamos en una plataforma diferente a esta, en donde la persona se registra y está vinculado ese registro con un número de afiliación, ya cuando la persona inicia sesión y cuando la persona se registra y cuando a la persona le aparece toda su lista de consultas y cuando ya ingresa a un sistema de gestión de una mutual, no necesito pedirle su código un número de afiliado por cada vez porque yo ya tuve una autenticación previa. Como está escrito este ejercicio así, de que lo pensamos de una manera en donde no plantea, por lo menos, la parte de un sitio de afiliación web, ni nada que sea de registro, parecería que en cada operación yo le estoy teniendo que pedir el número de afiliación y a partir de ese número de afiliación considerar que ese es un número de afiliado válido y que voy a hacer todas estas prestaciones con ese número de afiliación que necesito que ingrese para poder cargar la información. No puedo sino afiliarle a alguien si no tengo el número del otro, no puedo asignarle una internación, no puedo asignarle anteojos, no pasa nada. Bien. Así que la información del número de afiliado es algo que tiene que estar en cada una de las historias. Bien, entonces sería afiliar persona
familiar, grupo familiar, tal cual. Para esa parte. Sí. Perdón, y si Familiar, grupo yo... familiar. perdón, seguí. Sí, dale. Bueno, no, y si yo suponía que había un ingreso, hay acá no dice, ¿no? Pero yo digo, bueno, yo supongo que tengo un afiliado que se ingresa y va a hacer todas estas cosas. ¿Lo puedo suponer? ¿Lo puedo plantear? ¿Un inicio de sesión? No, en el Registro no, porque no hay nada, pero un inicio no. En el contexto de la materia, no, así como está planteado, parecería más que es un sistema que está en la oficina de la mutual y que la persona está yendo a la mutual a hacer todas estas cosas y parece que estuviera planteado, no está planteado como un sistema web, sino automatizar el manejo de las prestaciones que se ofrece a sus afiliados, pero como que la persona se presenta, le da el carnet Ok. le da el carnet y el que opera termina siendo, no dice nada, pero parece que fuera una funcionalidad en un escritorio, un software de escritorio en donde es un empleado el que registra todo esto, no te está diciendo quién opera contra el sistema. Parecería más que le da el carnet en la obra social y todas estas operaciones y la presentación de la factura y todas estas cosas fueran en persona. No dice nada. Podemos pensar cualquier cosa. Es una cuestión de preguntar. En el parcial, en una evaluación no se plantea algo tan abierto. Lo que se intenta en los ejercicios de la práctica es dejar cosas abiertas para que justamente salgan estos comentarios de cómo lo harías. Si es un sistema web que operan directamente los afiliados de algún lado, si es un empleado de la mutual que lo atiende por ventanilla, empiezan a surgir todas estas cosas que se intenta que las discutamos y que vean las diferentes cosas que pueden pasar. Bueno. En un examen o en Sí. una evaluación se ponen las cosas bien claras para que la interpretación personal sea lo menor posible, porque lo lleva a un modelo más específico. Algunos ejercicios de la práctica son abiertos. Bueno, pero quizá que sea específico es más difícil, ¿no? Entonces, porque es muy específico. Sí, te Evita restringe más todavía. ambigüedades. Sí. Te restringe Bueno, más todavía a hacer lo que ahí dice, que es un modelo de negocio más específico y un modelo de negocio que puede ser diferente a lo que vos te imaginás, pero que vos tenés que modelar eso que dice que funciona así. claro, funciona así. Sí, Exactamente. funciona así, tenés que modelar así porque alguien hizo el relevamiento, el análisis y dijo que funcionaba de esa manera. Pero bueno, es lo que nos vamos a encontrar también a veces. Buenísimo, Genial. profe, muchas gracias. Voy a dejar. Bueno, se fue un poco Ujú. ya estamos. Sí. Le iba a hacer una pregunta, nada que ver, ¿no? Pero para el viernes ya tenemos que tener, de hecho, empezar la práctica de historias, ¿no? De casos de uso. La intención del viernes es que hagamos un ejercicio para empezar con la práctica, como hicimos de que hagamos entre todos un ejercicio de ejemplo. Está bueno que al menos hayan visto la explicación de práctica en video, la explicación de práctica, para que lo que veamos en ese ejercicio sume a las dudas que les puedan quedar de cómo resolver un ejercicio de casos de uso. Y Perfecto. ahí arrancaría la práctica. Que ya vengan con un ejercicio y con dudas sería excelente, pero a veces si todavía no tuviste el conocimiento básico para hacerlo, te vas a encontrar quizás con más problemas. Depende el entendimiento, si como dijiste al principio que te había resultado más fácil, si ya está todo bien. Sí, después de otra cosa, pero vamos a ver qué pasa. Claro. Lo esperado es que vengan con lo mínimo conocido de teoría, de explicación de práctica, de video, de explicación y demás, como para que lo que charlemos en un ejercicio le sume a esto mismo, a maneras de resolverlo y demás. Y después sí, arrancamos con la práctica y con las consultas propias de los ejercicios de la práctica de casos de uso. Ok. Bueno, los Bueno, dejo, me parece que fue interesante.